¿A quién le gusta viajar? Seguid con la mano levantada. ¿A quién le gusta viajar en avión? Bueno, os invito a que hagamos el viaje del sistema nervioso autónomo. Cada uno de nosotros nos vamos a sentar en nuestro sitio en el avión, cada uno en un estado basal. Está el que ha llegado justo al avión, nervioso porque lo perdía y se sienta. Está el que antes de empezar a moverse el avión se ha quedado dormido. Está el que está pendiente de lo que dice la azafata, por si alguna vez por si en algún momento hay que hacer algo. Cada uno en su estado basal. En este momento nuestro avión empieza a moverse para ir a la pista de despegue. Empieza a coger velocidad hasta que despega. En ese momento tenemos presente el sistema nervioso simpático, en ese afán de lucha, de huida. ¡Fum! El avión alcanza la altura de vuelo y durante gran parte del trayecto va a intentar mantenerse en equilibrio frente a una serie de estímulos externos e internos. No es lo mismo tener la climatología a favor que pasar por una zona de turbulencias externos, pero es que a nivel interno no es lo mismo poder estar al lado de tu pareja acostado en el regazo que tener un bebé que llora al lado, que tener alguien que en época de COVID tose, que alguien que tiene un síndrome de vejiga hiperactiva y necesita ir al baño cada 30 minutos. Pero nosotros seguimos en nuestro avión manteniendo el equilibrio. Por fin llegamos al sitio de destino, que cada uno se imagine donde quiera. Y el avión empieza a hacer lo contrario, empieza a descender menos velocidad hasta que por fin contacta con las ruedas en la pista de aterrizaje y ahí tenemos presente el sistema nervioso parasimpático, con el afán de buscar la calma, la regeneración. En este viaje del sistema nervioso autónomo, donde hemos tenido fases de sistema nervioso simpático, gran parte hemos estado buscando adaptarnos, estamos todavía adaptándonos, y otra hemos intentado tener fases de parasimpático. Todas las fases han sido necesarias. ¿Gracias a quién se ha producido esto? Gracias a alguien que está en la cabina del avión, que es el piloto, el sistema límbico. Pero el sistema límbico, que es el piloto, necesita de los técnicos, de las azafatas, de los mecánicos, que serían todas esas áreas subcorticales, hipocampo, amígdala, áreas corticales, prefrontales, esas cortezas cinguladas, que están dentro en el sistema nervioso central. Es importante que tengamos en cuenta que en este vuelo del sistema nervioso autónomo no va a ser lo mismo si estamos sentados en el pasillo con un campo visual que si estamos en estos aviones grandes donde te toca en el medio del medio del medio y solamente puedes ver el asiento de delante que si estás sentado en la ventanilla del avión. Cuando hablamos de sistema nervioso autónomo tenemos que estar sentados en la ventanilla del avión porque necesitamos tener una visión amplia de todo lo que está pasando, en este caso, de nuestro paciente, para cuando nosotros consideremos focalizar y ver en un punto concreto. Soy María González, fisioterapeuta, Valencia, especialista en suelo pélvico y, entre otras cosas, en neuromodulación no invasiva. Y vengo a hablaros de la importancia, venimos a hablaros no solamente de la importancia del sistema nervioso autónomo, sino de la importancia del registro de datos y de la evaluación de este sistema nervioso autónomo en esa serie de síntomas que más tarde, o condiciones, que más tarde mi compañera Raquel va a detallaros. Cuando hablamos de sistema nervioso simpático y si seguimos subidos en nuestro avión,
A modo de recuerdo teórico, y ahora sí que voy a incidir un poquito más que antes, aunque seré muy breve, tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y el simpático con esos neurotransmisores adrenalina y noradrenalina y los receptores alfa y beta. ¿No? Parasimpático, ese neurotransmisor acetilcolina y receptores nicotínicos y muscarínicos. Simpático, lucha, huida, puesta en marcha. Parasimpático, calma, regeneración. Algunas de las funciones, porque no os las voy a decir todas y lo vamos a resumir. Simpático, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria, aumento de liberación de glucosa, necesidad de que todas nuestras celulitas en esta querer salir corriendo tengan oxígeno, inhibición de insulina, dejamos las funciones digestivas en un segundo plano, a nivel urológico, el responsable, el simpático de nuestra continencia, de ese llenado vesical, y a nivel del área sexual, el área más uroginecológica también, va a ser el responsable de esa eyaculación, ¿no? o del orgasmo. Parasimpático, lo contrario, estamos intentando aterrizar. Baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, mayor liberación de insulina, entran en juego las funciones digestivas, toda la musculatura lisa. Queremos evacuar miccionas o necesario para los procesos, en este caso, de erección. Responsable en el sueño, y siempre lo mencionamos, el parasimpático, el sueño profundo, que para nosotros es muy importante, y hago la puntillita porque luego vamos a ver cómo se evalúa el sueño, ¿vale? Cómo podemos sacar registros. Cada uno tiene sus centros, parasimpático, cráneo sacro, simpático, esas zonas de la zona torácica y primeras lumbares. Es un recuerdito rápido. Lo que tenemos que tener claro en este concepto global es que nosotros tenemos que tener la capacidad de encontrar una adaptación, donde en algunos momentos necesitamos simpático, otros necesitamos parasimpático más alto, con mayor protagonismo. Pero si tenemos estados de simpaticotonía permanentes en el tiempo, la función parasimpática, y en este caso su protagonista, que es el nervio vago, que nos encanta hablar de él, va a tener sus funciones mermadas. ¿Y con qué está relacionado eso? Dolor crónico, estrés crónico, procesos inmunológicos, procesos inflamatorios. Y en ese nervio vago, que es importante porque luego lo vamos a hablar de él cuando hablemos de cómo evaluar con un huecardio, por qué el nervio vago, cuando hablemos de la microbiota, tenemos unos centros, sabéis que tiene unos núcleos que son eferentes, otros aferentes, con unas funciones a nivel diferentes en musculatura, su trayecto, lo estáis visualizando el vago, ¿verdad? Ojo rodado posterior, parte lateral, entra relacionado también con el diafragma por esa inervación en la parte ventral, accede todo el corazón, el sistema respiratorio, vísceras digestivas, intestino delgado, intestino grueso, hasta mitad del colon, pero también hígado, vesícula biliar, lo tenemos, ¿verdad? Será importante que nuestro nervio vago no tenga las funciones mermadas. Será importante que nos preocupemos que a día de hoy, teniendo que vivir con un predominio de sistema nervioso parasimpático, como veníamos viviendo generaciones anteriores, intentemos evitar estar en simpaticotonía, que es lo que nos está ocurriendo. Porque llega un momento que incluso el estrés, que consideramos que es algo necesario, y siempre me gusta hablar de ese eustrés, que nos permite estar aquí vivos, cuando se convierte en distrés, nos puede jugar malas pasadas. Y lo peor de todo, de forma silenciosa. Por eso es importante que aprendamos a evaluar cómo está el sistema nervioso autónomo de nuestros pacientes y que vaya más allá de una anamnesis que es importantísima, sino que, como vamos a ver, sea, pues quiero evaluar esto y tengo esta y esta herramienta. Y que sea lo que aplicamos el día a día en la clínica y en la investigación, que ahora entrará mi compañera a hablar de ello. Y hablando del sistema nervioso, que creemos que es periférico, el sistema nervioso autónomo solo es periférico. Bueno, es una parte del sistema nervioso periférico, pero está organizado, está a nivel y con un protagonismo a nivel central, esa médula, ese tronco, y llega el hipotálamo, y llega el límbico, que es el piloto del avión. Y cuando están entrando todas esas aferencias que están viniendo de esteroceptores,
interoceptores o propioceptores y está llegando a nuestro tálamo selecciona y dice, vale, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues vamos, en base a lo que nos diga el hipocampo, las experiencias previas de expectativas y la memoria, vamos a ver nuestra amígdala cómo responde, si lo ve como amenaza o como no, porque el factor estresante, sea o no estresante, nada tiene que ver con que nuestra amígdala esté así. Hay factores que no son estresantes que los consideramos estresantes porque van en función de unas expectativas, que es el peaje previo, y antes de hacerse consciente resulta que llega el hipotálamo y ¡fa! Se somatiza. El hipotálamo es responsable de muchas cosas: hambre, saciedad, sed, conducta sexual, relación hipotálamo hipofisario adrenal, cortisol, que también lo tengo que mencionar porque vamos a enseñaros el medidor de cortisol, pero todo lo que os vamos a decir tiene que tener un sentido. Entonces, cuando llega todo eso, tal, cortisol, yo quiero, pues jolín, pues sí que me interesa no solamente ayudar al paciente, sino saber cuál es el punto de partida y qué es lo que voy a recoger después del tratamiento. En este caso, claro, hablando nosotros de las microcorrientes NESA, como podría ser de muchas otras cosas, como podría ser con inhibiciones del tal, como puede ser respirando, como puede ser meditando, ¿vale? Y todo esto está relacionado con la microbiota, que luego también le daremos una pincelada. Y todo esto cabe en el mismo paciente que vamos a evaluar con las diferentes cosas que mi compañera, que es responsable de la parte de investigación de NESA, os va a describir. Por lo tanto, es importante, todos aquí somos clínicos. ¿Sí? ¿Hacéis clínica todos? Qué bien. Lo siento, Raquel. Entonces, en base a esto, pues ya lo he mencionado, tenemos diferentes artículos y muchísima bibliografía científica, evidentemente, que todas estas alteraciones, todas estas disautonomías están relacionadas con el dolor, la fatiga, están presentes en el ictus. En todas esas desregulaciones, procesos reumatoideos, acordaros que os he dicho lo de la inflamación, los procesos inmunológicos, el nervio vago, con un Crohn, con una colitis, con las fibromialgias, con la endometriosis, a que conocemos todo eso. A que conforme un segundo, empezar a mirar eso, pensar en vuestra consulta. ¿No os vienen nombres? Pepe, María, José. Todos tenemos los mismos pacientes con esta sintomatología y con el mismo sistema nervioso autónomo. Y todos, del primero al último, desde el que tiene que tener un buen resultado en una competición la semana que viene y quiero saber cómo están sus niveles de cortisol, es importante registrarlo como el paciente de la calle que mañana se va a su oficina para el ordenador, porque están en tu consulta. ¿Vale? Entonces ahora os paso con esta introducción del sistema nervioso a que hable Raquel, que como os he dicho es mi compañera que es responsable de la parte de NESA, de todo lo que tenga que ver con la parte científica, y que ella os explicará un poquito. Gracias, María. ¡Wow! Sistema nervioso autónomo. Esto lo estudiamos el primer semestre del primer año de carrera. Lo vimos en fisiología y no lo volvimos a ver. No se vuelve a ver en ninguna más asignatura, ni siquiera en másteres. Salvo que hagas alguna formación especialista, en plan, los que hacéis osteopatía conocéis muy bien el sistema nervioso autónomo. Los que hacéis PNI también lo tenéis en cuenta. Pero es verdad que de manera general, dentro del mundo de la fisioterapia y del tratamiento y evaluación, no se suele tocar mucho el sistema nervioso autónomo. Pero es fundamental. Somos especialistas en el sistema nervioso periférico, sobre todo de tipo somático. También, a los que nos dedicamos a la neurología, trabajamos el sistema nervioso central. Pero el autónomo nunca se habla. Y recordad que los nervios son mixtos. El sistema nervioso autónomo está ¿dónde? En todos lados. De manera periférica, como ha contado maravillosamente María, también de manera central. Y sobre todo es nuestra conexión con el medio externo, pero al mismo tiempo es la conexión que tenemos con el medio interno de nuestro cuerpo. Pues bien, ¿cómo podemos evaluar esto? Pues podríamos ser un poco separatistas y evaluar un sistema u otro. Por ejemplo, si quisiera evaluar el sistema nervioso simpático, que recordad, ya María lo ha explicado muy bien, que es el de huida, el de activación. Un sitio muy adecuado para empezar a evaluarlo es la piel. ¿Por qué? Porque las fibras simpáticas son las que están presentes en la piel. En la piel solo tenemos sistema nervioso simpático, sobre todo con las fibras tipo C. Un pequeño recordatorio. Recordad que el sistema nervioso autónomo, el tipo de fibra nerviosa, no son las tipo A, que son las más rápidas, que estas trabajan mucho, sobre todo en placa motora, sino son fibras tipo B y C.
Estas fibras, las B son las preganglionares y las C las postganglionares. Pero también la C la conocemos muy bien, que son las del dolor, ¿verdad? Esas las dominamos muy bien. Pues las fibras simpáticas que llegan a la piel son tipo C también. ¿Cómo podemos evaluarlo? Pues bueno, hay muchas técnicas de sudoración para evaluar la sudoración, sobre todo en la palma de la mano. Este tipo de técnicas se utilizan mucho a nivel de laboratorio y en situaciones estándar. O la pupilometría. ¿Han oído hablar de esto? Del aumento del diámetro de la pupila está relacionado con la evaluación simpática. Pero, ¿esto me sirve a mí para evaluar a mi paciente? A nivel de laboratorio está muy bien, pero no son técnicas que nos ayuden a ver si el paciente ha mejorado o no. Me sirven muy bien para ponerte un vídeo estresante o un vídeo triste para ver cómo cambia tu sudoración, pero no me sirve para ver si la fibromialgia está avanzando o no. Para eso tenemos que irnos un poquito más profundo a otras cosas. El sistema vascular. ¿Recordáis quién es el que regula el sistema vascular? Es simpático también, efectivamente. Nosotros podríamos evaluar cómo cambia la vascularización de nuestro paciente y de ahí estimar cambios a nivel simpático. Pues podemos, muchos de nosotros lo hacemos. ¿Aquí hacéis ecografía? ¿Quién hace ecografía? ¿Trabajáis Doppler? Y sobre todo los que trabajáis mucho a nivel traumatológico, problemas de tendinopatía, nosotros podemos ver en el ecodoppler cómo cambia la vascularización. Y esa neovascularización que se produce en los tendones está relacionada, bueno, prácticamente regulada por el sistema nervioso simpático. Hay estudios que estamos haciendo recientemente de cómo, aplicando en este caso neuromodulación no invasiva NESA, que es lo que más estamos trabajando en nuestro campo, puede haber cambios de neovascularización a lo largo del tiempo en tendinopatías. Hay un estudio que salió justo este año que confirma que una tendinopatía o procesos tendinosos lleva consigo una neuroinflamación, con una serie de cascadas neuroinflamatorias, con una serie de moléculas inflamatorias, que está confirmado que es una sobreactivación del sistema nervioso simpático. Entonces empezamos a pensar ya, oye, pues ya no solo tengo que tener en cuenta el sistema nervioso autónomo de mi paciente con ictus o en fibromialgia, quizás en mi paciente deportista con tendinopatía tengo que tener en cuenta este sistema nervioso autónomo. Es simplemente una pata más de la mesa de la que podemos usar para evaluar. Y bueno, la ciencia avanza y por tanto que avance, y sobre todo en el campo de la fisioterapia, nos permite que nosotros incorporemos nuevas técnicas de evaluación. Si luego quisiera ir solo al parasimpático, recordad, el nervio vago sobre todo es el rey del parasimpático. ¿Aquí trabajáis con terapia vagal? ¿Alguien trabaja con terapia vagal? En general decís que no, pero ¿hacéis masajes cervicales? Claro. ¿Hacéis masaje en pectorales, esternón, diafragma, estreñimiento, peritaltismo? ¿Habláis con el paciente para tranquilizarle de que su tratamiento va a ir bien? ¿Vale? Lo que pasa es que casi siempre denominamos terapia vagal a ciertas terapias específicas, pero nosotros los fisioterapeutas llevamos modulando el autónomo desde tiempos inmemoriales, desde la mano hasta poner nuestra mano caliente sobre el paciente, desde que el paciente entra a la consulta y le mostramos confianza para que empiece a trabajar con nosotros, hasta electroterapia, punción invasiva. Todo tratamiento invasivo es un trabajo de modulación autonómico. Desde que metemos la aguja en la piel, nuestro simpático la recibe y nuestro sistema inmunológico empieza a trabajar. Esas son las bases fundamentales de la punción seca y de la EPI y de todo lo que tiene que ver con fisioterapia invasiva. Si quisiéramos además evaluar de manera más profunda, tenemos los test de sangre, es decir, hacerle un test de sangre al paciente para valorar y ver los valores. ¿Qué pasa con esto? Bueno, sí, puedo valorar ciertos factores inflamatorios, puedo valorar factores hormonales. Sigue siendo algo tedioso. Tengo que mandar a hacerle el test. A veces ni los médicos o el que va a hacer el test no sabe exactamente qué es lo que tiene que evaluar. Luego tiene que venir. Bueno, hay cosas mucho más fáciles que podemos aplicar en la consulta y que además que son test validados. Pero ¿me interesa a mí medir solo el simpático, solo el parasimpático en algún momento? Bueno, puede ser que sí. Si quisiera ver alguna patología específica.
Pero recordad que el sistema nervioso autónomo no funciona encendiendo un interruptor simpático, apagando un interruptor parasimpático. El sistema nervioso autónomo funciona en equilibrio. Y solo cuando está en equilibrio simpático-parasimpático es cuando funciona bien. Cuando marcha todo bien. Cuando el avión se mantiene bien. ¿No crees, María? No creo. No creo exactamente. Cuando nosotros estamos hablando del sistema nervioso autónomo, normalmente entramos en conceptos de equilibrio. Cuando yo hablaba en el avión, intentamos mantener esa adaptación a los cambios. Porque el sistema nervioso autónomo funciona bien cuando está adaptado. Cuando existen predominios del sistema nervioso parasimpático en el momento que corresponde, no está equilibrado y nuestro sistema nervioso autónomo funciona bien. Cuando está en estados donde necesitamos que todo lo demás, estrés, lo que hemos dicho antes, salir corriendo, momento de alerta, estemos en simpaticotonía, cuando corresponde, estamos en desequilibrio y nuestro sistema nervioso está funcionando bien. Y en otros momentos en los que en estado basal sí que vamos a buscar ese balance. Ahí quizás sí que podemos hablar de equilibrio. Pero el funcionamiento bueno está asegurado por la capacidad de adaptación. Y en la primera forma de la que vamos a hablar, el primer método de evaluación, voy a subir aquí, el primer método de evaluación va a venir relacionado con la variabilidad cardíaca. Tiene un sentido, ¿verdad? Si estamos hablando de por qué el corazón funciona con su sistema intrínseco, su marcapasos interno, esos nodos sinusales, ¿os acordáis? Los auriculares. Perdón. A nivel externo va a estar regulado por un nervio vago. Y el nervio vago es parasimpático, es autonómico. Y en base a esos cambios en el latido del corazón, en la variabilidad cardíaca, en la capacidad de adaptación, que es como se define la variabilidad cardíaca, nuestro sistema nervioso autónomo va a estar mejor. Por eso, sabiendo, acordaros, ¿os acordáis del parasimpático a nivel del corazón, del nervio vago, pero la parte simpática cómo depende a nivel del torácico de la primera a la cuarta? ¿Os acordáis del ganglio cervical superior, medio, inferior y ese ganglio estriario, todos responsables del corazoncito? Pues madre mía, no hay fibras simpáticas y parasimpáticas responsables solo de que el corazón funcione bien. Gracias a Dios. ¿No? Hay maneras de medirlo. Y entonces una de las maneras más importantes que más información nos dan sobre el sistema nervioso autónomo, la variabilidad cardíaca. La variabilidad cardíaca no es más que esos cambios de intervalos en un electrocardiograma, que es lo que vamos a ver si está en la siguiente. Nosotros utilizamos el Wicardio, que no sé dónde está, ¿no? Lo tenemos por aquí. El Wicardio es esto, es un electrocardiograma muy sencillito. Sabemos que vosotros trabajáis con sistema nervioso autónomo. Hay muchas maneras de medir, de evaluar el sistema nervioso autónomo. Nosotros utilizamos este porque es sencillo, es fácil de aplicar en la clínica, registra los datos que nosotros consideramos bien para sacar también conclusiones con el tratamiento con las microcorrientes NESA, aunque somos conocedores de que hay muchos otros. Con esto vamos a hacer un electrocardiograma donde nos va a sacar unos valores que ahora vamos a ver que nos van a interesar. Entre ellos, repito, la variabilidad cardíaca. A mayor variabilidad cardíaca, mayor capacidad tiene nuestro organismo, en concreto nuestro sistema nervioso autónomo, de adaptarnos a los cambios externos o internos. Nuestro viaje en el avión va a ser mucho más confortable. Nuestro despegue va a ser mucho mejor y nuestro aterrizaje suavecito, suavecito. Y cuando hablamos de esto, de la variabilidad, ahora vamos a sacar a alguien enseguida. Si quieres, vamos a ello. Vamos vale. Sacando así. Pues que es algún voluntario, por favor, porque vamos a genial. Vamos a hacer una medición y mientras tanto yo os explicaré, sí. Aquí. Cuando esto nos llega con NESA, y vamos a explicar de forma rápida, porque creo que hay otras cosas, la valoración y cómo interpretarlo y llevarlo a la consulta, pues es lo que realmente nos va a interesar. Lo haces tú, genial, sí, gracias. Nos llegará con una tablet, ¿vale? Nos llegará una aplicación, nos llegará el Wicardio, cómo cargarlo, todo.
y nos pondremos con el paciente y le diremos, quédate tranquilito con los dedos. Hay muchas maneras también de cogerlo, pero normalmente el paciente tiene que estar tranquilo, sin apretar, con los dos dedos apoyados, y entonces empezamos a ver el registro del electrocardiograma. Y empezamos a registrar. Voy pasando por Durante 5 minutos lo hacemos. También podría ser 2 minutos, pero 5 minutos nos da como un valor más fiable. Y el paciente puede estar sentado o acostado. Sí que es verdad que eso hay que apuntarlo, porque si un día lo hace sentado, al siguiente también. Por eso fui a mirar. Cuando tú evalúes siempre la variabilidad cardíaca, la RMSSD, la SDSN, los valores que vamos a hablar ahora, siempre tiene que ser en las mismas condiciones. En este caso, no es como en el cortisol, no es necesario, no es tan estricto que siempre sea a la misma hora del día. Y no voy a hablar del cortisol, que luego hablará mi compañera, ¿vale? Porque el cortisol sí que tiene esa curva. En este caso, no, pero sí en las mismas condiciones. Y entonces ya está sus 5 minutos, donde Raquel, como veis aquí, le ha dado a la evaluación, que está en la app, y está empezando a registrar. Cuando ocurra esto y hayan pasado 5 minutos, nos va a dar la tablet esta información. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Vamos a utilizar aquello básico, que es lo que yo voy a explicar ahora. Al que sea un loco del sistema nervioso autónomo, pues como me pasa a mí, pues vas a saber que ¿cuántos miden la variabilidad cardíaca aquí? ¿Algunos lo medís en el día a día los pacientes? Hay muchas maneras muy complejas de hacerlo y esto es sencillo. Es muy común en médicos, Sí. por ejemplo, o en clínicas médicas Sí. que utilicen un electrocardiograma normal, Sí, el de parches, también. ¿vale? Esto es una manera de tenerlo fácil en clínica si no manejamos electrocardiograma. Muy importante también, María, si me permites, Sí. decirle al paciente que se coloque en una posición cómoda, que no apriete demasiado los dedos, que tenga los brazos relajados y que no hable y no se mueva, porque si no me va a generar interferencias, que ya lo vimos por ahí antes, que empezó a volverse loco porque se movió un poquito los dedos. Entonces tenemos que permanecer al paciente aquí durante 5 minutos. Y ahí tenemos a nuestro compi. Gracias Raquel. Entonces haremos voy a explicaros el primer test porque lo veis ahí escrito para que sepáis lo que es, ¿vale? El test de los 10 segundos no es más, que nosotros lo tenemos aquí para la descripción, pero es en relación a la tecnología NESA, no a lo que estamos hablando de la evaluación de la variabilidad como tal. Eso está ahí indicado simplemente porque cuando el paciente, como con las microcorrientes NESA, no se siente nada, cuando llega la primera sesión y pones al paciente con las microcorrientes y está con el electro, tú le dices, le das al start y le dices, está su registro, ¿vale? Normal, le das al start y el paciente ve cómo su electro normal se altera. Y es porque hay un ruido, porque hay una interferencia, porque hay un cambio. Y ese es nuestro test de los 10 segundos. Que el paciente vea que aunque no sienta nada, existe una microcorriente que está pasando por su cuerpo a nivel sistémico, ¿vale? Pero no estamos ahora hablando de eso, pero por si teníais dudas os llevaba algún tipo de confusión. Ahora estamos en el otro, ahora estamos aquí, donde vamos a sacar estos valores. ¿Y qué encontramos? Eso aparecerá en la tablet. Encontraremos el análisis del dominio de la frecuencia y el análisis del dominio del tiempo. Los dos análisis tienen su interpretación. Lo que ocurre es que esto de aquí es muy volátil y es muy dependiente, por ejemplo, del sistema cardiorrespiratorio. Entonces, en consulta no nos da resultados tan fiables para nosotros poder sacar conclusiones. Pero, lógicamente, si queréis profundizar, se puede profundizar. De hecho, algunas de estas gráficas, yo, por ejemplo, sí que desmenuzo un poquito más a veces en algunos pacientes porque me gusta. Entonces, aquí sí que es verdad que cuando nosotros queremos sacar, aunque sea volátil, información de la low frequency relacionado con el sistema nervioso simpático o la high frequency parasimpático, luego establece una serie de relaciones para llegar a esto que son gráficas o a esto de aquí, por ejemplo. Y cuando vas a interpretarlo con el paciente, te dará una información que ahora hablaremos. Y en lo que sí que nos fijamos mucho es en el análisis del dominio del tiempo. ¿Qué valores? El primero que a mí me gusta hablar, porque es el que os he mencionado ya, es la variabilidad cardíaca. La variabilidad cardíaca aquí no sale, pero cuando veamos el registro que estamos haciendo, va a salir aquí abajo, saldrá, ahí abajo el todo, saldrá HRV, Heart Rate Variability. Eso es el intervalo, lo que hay entre esas R's, que cuanto más oscilante sea, cuanta más variabilidad, variedad en esos intervalos, mayor va a ser nuestra capacidad de adaptación.
tiene que estar el valor por encima de 35. Luego os diré cómo interpretamos esto en la consulta, ¿vale? ¿Para qué nos sirve? Si nos vamos al SDNN, ese es el valor de la flexibilidad metabólica. Y ahora empezamos. Flexibilidad metabólica, estrés metabólico, inflamación sistémica. Es como nuestro cuerpo percibe el estado general inflamatorio, pero entender que no estamos hablando de una inflamación en concreto. En ese estrés metabólico el que está sometido el cuerpo en un determinado momento. Y esos valores tienen que oscilar en este huecardio entre 50 y 100. Y el siguiente que encontramos es RMSSD, os voy a mencionar a los que nosotros le damos importancia, ¿vale? Ahora con esa. RMSSD es el tono vagal. Y el tono vagal lo vamos a querer alrededor de 50 en este. Y el tono vagal nos va a informar de tanto. ¿Es tan importante el vago? Si tenemos un tono vagal bajo, no podremos exigirle mucho a ese paciente porque su capacidad de regenerar y de adaptarse no es bueno. Si es una persona que tiene estrés, ansiedad, dolor crónico, lo normal es que no refleje un tono vagal bajo, aunque esto es algo objetivo para darle un sentido, para saber cómo va a estar el paciente antes, a mitad, al final o con varias tomas y evaluaciones a lo largo de una sesión, o para saber cuánto puedo exigirle al paciente, por ejemplo, si está en una readaptación funcional o compite o 1000 cosas. A nosotros en la consulta, cuando utilizamos NESA, nos sirve para saber si utilizamos parámetros más amables o parámetros más cañeros. Si cambio mucho el direccionador o si no. Si le doy más un estímulo vagal o me voy a ponerlo en esternón porque sé que va a ir más rápido o no. Pero eso ya está en relación a NESA. Y tenemos estos valores y esto les encanta a los pacientes. Porque los pacientes cuando ven esto, ven... Esto aquí pone sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Y ven ese balance, no voy a decir equilibrio, entre uno y otro, donde esto sería lo ideal, que estén más o menos balance, pero con un poquito parasimpático alto, porque nosotros queremos estar regenerados y cuando vienen a la consulta tampoco es que estén, no tienen que sentir percepción de amenaza, ni tienen que estar estresados, ni tienen que estar las fieras amansadas. Y esto es un registro, y os gusta verlo porque, por desgracia, encontramos con mucha frecuencia en consulta el simpático más alto y luego pues neuromodulas y cuando llega ese balance, a esa adaptación, pues ostras, pues sí que los valores no se acuerdan, pero de las gráficas sí. Y es un feedback importante. El índice de presión, que cuanto más a la derecha, pues mayor afectación, mayor percepción de presión, mayor percepción de esfuerzo, percibe el corazón para emitir un latido. Se describe así. Pero es hablar más de lo mismo, son definiciones. Al final estamos... Ay, la Malena, perdona. Gracias. Estamos hablando todo el rato de los mismos conceptos con diferentes maneras visuales de objetivar. Ya está. Que ahora veremos, ahora viene el examen. Entonces encontramos dos comparativas. Estos son dos pacientes. No vamos a poner que es el primero antes de NESA y luego después de una sesión de NESA pasó esto. No, no es verdad. Estos son dos pacientes diferentes. Entonces, tenemos aquí, voy a analizaroslo yo, ¿vale? Os lo voy a decir, ¿vale? Para que no. HRV tenía que ser 35 o mayor variabilidad cardíaca para ver que nuestro sistema nervioso autónomo está adaptado y puede responder perfectamente y adaptarse a los cambios externos o internos. O puede, si tengo algo infeccioso, una maladie, algo que está pasando por dentro, si mi sistema inmunológico que está relacionado con ese neurólogo está fuerte para responder. Es de 17. Muy mejorable. Mal, bien, mal, bien, mal, bien. 17. Aquí, de 51. Estaría aquí, HRV, en este sistema coincide. SDNN, flexibilidad metabólica, estrés metabólico. 17. Tenía que estar entre 50 y 100. 51. RMSSD, tono vagal, 22. Tenía que estar alrededor de 50. 52. Cuando nos vamos a ver, esta no estaba antes, ¿vale? Que falta. Esta, os la añado, es la distancia RR. Aquí, a más base, más variabilidad, mayor variabilidad cardíaca. Por eso este, que está más puntiagudo, porque esto es un registro de variabilidades cardíacas durante los 2-5 minutos, es decir,
distancias, distancias. Cuando las distancias son muy iguales, el punto siempre va a caer en un sitio. Por eso, cuanto menor es la base, más puntiagudo, menor variabilidad cardíaca. A mayor base, mayor variabilidad cardíaca. Eso está muy bien para que el paciente lo vea. Aquí vemos sistema nervioso simpático con mayor predominio con respecto al parasimpático y aquí a la inversa. Bueno, no se ve muy bien. A mí me gustan estas mucho. Esta es buena. A mí me gusta que esté un poquito más por encima, porque quiero que el sistema nervioso tenga recursos. Y si nos vamos al índice de presión, que es muy gráfico sobre todo para el paciente, más a la derecha, más en el centro, un poquito a la izquierda. Aquí no hay mucha diferencia, pero está un poquito lateralizado. Esto siempre indica mejor. Y fijaros, se ve aquí desde donde estáis los del final, el índice de dispersión de Lorentz. Aquí cae pues casi en un punto, ¡pam!, que es lo que os decía antes. Y aquí, aunque no se aprecia, la base es mayor. Bueno, aquí se ve como más, si no lo veis, como más puntitos. Y aquí incluso, lo que pasa es que aquí no se ven puntitos alrededor. Y esto es importante para yo saber cómo está mi paciente. En este paciente, haga la terapia que haga, voy a tener que mimarlo un poco más para que obtenga una respuesta. Puede ser el paciente que cuando yo le hago terapia manual, al día siguiente está baldado, porque su capacidad de adaptación al estímulo que yo he hecho. ¿Cómo es posible si siempre vengo a tratarme, María? ¿Y qué me hiciste esta vez? ¿Que he estado 2 días? Al estímulo externo que yo he hecho, quizá en ese momento su sistema nervioso autónomo, en este caso, no estaba para adaptarse igual de bien. O tenemos este paciente que dices, pues voy a meterle caña. Puedo hacer terapias más intensas, no tiene, a lo mejor esto es un ejemplo, no son matemáticas, no tiene esa reacción tan exagerada a ese estímulo que tú has hecho, porque nosotros cuando tratamos lo que hacemos es dar estímulos, ¿verdad? Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. No es como la química, pasa con la electricidad, pasa con las cosas mecánicas, sabiendo lo del que somos química, electricidad y sobre todo fuerzas también. Pues nosotros damos un estímulo para que el cuerpo produzca una respuesta. Pero claro, tenemos que saber cómo está el sistema nervioso autónomo de donde yo voy a hacer el estímulo, sea el que sea. Si yo le digo, pues ponte a entrenar hoy, pues como esté así, me lo voy a cargar. Al día siguiente va a decir, pero esta me dijo que hiciera esto, pues es que no puedo, mi cuerpo no me lo permite, estoy fatigado, no respondo. O si tratas gente con problemas neurológicos de sistema nervioso central, entiendes que tengan una reacción adversa, que se sientan fatigados o que no se concentren, porque todo eso depende del sistema nervioso autónomo. Aquí no me lo espero, pero aquí sí. Y esto es el sentido por encima que se le puede dar y el partido que se le puede sacar a una manera de evaluar que es con el electrocardiograma la variabilidad cardíaca. Es lo que le hemos hecho. ¿Qué valores nos han salido por ahí o estamos en ello? He hecho un primer test. Muy bien. Luego lo vemos si quieres. Ah, genial. Y ahora he hecho un segundo. Vale. Que el primer test tenía algunas interferencias porque se movía un poco los brazos. Sí, es preferible repetirlo para luego. De todas maneras, la variabilidad cardíaca es muy interesante también verla en el sentido que ¿cómo la utilizas en la clínica? Es decir... Claro, yo me voy hacia la clínica, Raquel. Exacto. Ya se va a ir hacia lo científico. En cuestión de ciencia utilizamos mucho los valores SDMN y RSMCD, porque son valores que después podemos utilizar, son numéricos y podemos utilizarlo en estadísticas, hacer medias, etc. Pero luego en la clínica nos valdría esto solo viendo la variabilidad cardíaca del paciente y sabemos cómo está. Obviamente no, necesitamos más información. Para eso se utiliza también con las entrevistas, ¿no? Sí, por supuesto. Y muchas veces adaptas el tratamiento en función de la variabilidad cardíaca del paciente. En deportiva se utiliza mucho, aquí hay gente que trabaja con deportistas de élite de tipo equipos y tal. Trabaja los entrenamientos y las técnicas y las sesiones de entrenamiento en función de la variabilidad cardíaca de los deportistas. Se utiliza muchísimo y se evalúa 24/7. Este es un sistema para evaluar momentáneamente, que podemos hacerlo al inicio del tratamiento, podemos hacerlo al final del tratamiento, entiéndase tratamiento como todas las sesiones del paciente, y también podemos hacer evaluaciones intermedias. Pero hay otros dispositivos que suelen utilizar con bandas o con iWatch, con smartwatch, que también registran la variabilidad cardíaca, que se utilizan en deportiva. ¿Por qué? Porque los monitorizan 24/7 para ver durante el entrenamiento, durante el partido, durante una competición, una carrera, cómo cambia esto.
Se utiliza también mucho en deportes de motor, en MotoGP y en todo este tipo de deportes también los monitorizan 24/7. Es una evaluación más. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos esta opción del WeCardio, que es súper sencilla, súper útil. Tienes una app que es gratuita que te la bajas y además ya está validado para investigación y para clínica. Tenemos un electrocardiograma para el sistema nervioso autónomo en este momento. Dos cositas antes Sí, de que claro. pases tres. En cuanto a la variabilidad cardíaca, y voy a hablar yo de ciencia, Muy bien. la variabilidad cardíaca es el gold estándar en cualquier, o sea, es algo que se mide siempre en cualquier estudio que Cierto. vamos a acceder de científica, siempre se mide la variabilidad cardíaca. Y luego otra cosa que también quería apuntar, hay que tener en cuenta, como en todas las pruebas que tenemos diagnósticas, hay que tener en cuenta lo que decía Raquel, es una foto de un determinado momento, porque es lo que tenemos en consulta, nos parece fácil. Cuando tú tienes un paciente que está con otros sistemas, otros dispositivos y se está midiendo todo el día, ¿no? Yo he llegado a hacer controles con pacientes, porque yo no podía tener el registro de todo el día, pero sí que les hacía tomar registros cada X tiempo en una libreta y luego yo lo veía. Cuando tú ves, pero solamente dime la variabilidad cardíaca. Cuando tú empiezas a ver, vale, esto es 4 días, durante cada media hora o cada hora, ponme el valor. Solamente tienes que ponerte una alarma, son pocos días, y lo apuntas en un papel y luego yo saco conclusiones. Claro, la variabilidad cardíaca cambia porque la vida sigue, ¿no? 1000 estímulos. Entonces imagínate que estás, acordaros que era 35, 40, 35, 42, 50, 60, 60, 60, 62, 65, 40, 40 estás, y de repente baja porque ha pasado algo, ¿sabes? Porque son valores que no son tan oscilantes, pero que sí que cambian. Si tú resulta que solo haces una medición de antes y después con una variabilidad cardíaca en un paciente que estás tratando mucho tiempo, a lo mejor le pillas en uno de esos momentos cuando tú estás midiendo ese punto. Entonces sí que es recomendable que hagáis unas mediciones, si sois sistemáticos, cada X tiempo de la variabilidad cardíaca, que no sea con un pre y un post. Me he explicado, ¿verdad? Que podamos medir para sacar conclusiones varias veces la variabilidad cardíaca. Porque si le pillas en ese momento del día donde le ha caído, por lo que sea, o bien estresado, o yo qué sé, es que pasan muchas cosas. Pues entonces dices, ostras, ¿cómo es posible que el paciente viene súper bien, ha mejorado muchísimo con lo que le hago, y cuando le he hecho el WeCardio pienso, pues mejor no se lo enseño? Porque está peor que el otro día. Muchas veces tenemos que toda la información que tengamos saberla interpretar. Y en ese momento te esperas y al día siguiente ya vamos a volverlo a medir. Vamos, y entonces tienes que sacar en base a un estudio lineal. Si quieres podemos ver en un minutito los resultados del compañero. Se ven, sí. No lo puedo proyectar aquí, pero bueno, la SDNN, que era el estado del metabolismo, recordad la primera que se veía, está en 87. Hey. Ah, buena. Y la RMSSD, que era la segunda, que tenía que ver con el estado vagal, 115. Bueno, esto que yo veo aquí, yo digo, bueno, esto está espléndido. Claro, habría que preguntarle un poco al paciente, ¿haces deporte, no haces deporte, intentas descansar bien, nutrición? Hago deporte todos los días, hora y pico de gimnasio, pádel o fútbol, ejercicio entre semana de lunes a viernes y dormir, pues lo que el trabajo me deja, pero sí intento llegar a las 6 horas por lo menos. La entrevista es fundamental. Podemos ver aquí al paciente, que bueno, principalmente está muy bien, pero claro, luego habrá que ver al paciente en qué momento viene a la consulta, si tiene en ese momento, si por ejemplo tuvieras un dolor de espalda, lumbar, lo que sea, esto podría haberse modificado. En este caso está sano como una manzana. Pero volvemos a lo mismo, el paciente puede venir así y aún así decirme que tiene dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir evaluando y seguir usando otros métodos de evaluación, que es a donde vamos ahora. Si yo quisiera evaluar también el estrés, te puedes quedar ahí si quieres, si estás cómodo. Te dejo esto aquí. ¿Quieres que te eche una mano o es lo que quieres? El estrés puede cambiar. Si quisiéramos evaluar, por ejemplo, otro factor del sistema nervioso autónomo, el estrés. ¿Por qué? ¿Habéis oído hablar del cortisol, de la hormona del estrés? ¿Y de las glándulas suprarrenales? Nuestras amigas, las que producen cortisol. Pues bien, este eje tan famoso, hipotálamo pituitario adrenal, que ya lo conocemos hace mucho tiempo, el HPA o el eje HPA, está relacionado con toda la cascada de activación de las glándulas suprarrenales, por tanto de la producción de cortisol. Cortisol, aunque lo denominemos hormona del estrés, que parece que es una connotación negativa, el cortisol muchas veces es necesario. Ya lo decía María,
balance. Hay veces que necesito tener el simpático activado produciendo cortisol. En deportiva se utiliza mucho como un marcador, porque el deportista está mejor si los niveles de cortisol están altos antes de un partido. Pero el cortisol también se puede evaluar para el estrés, y estar expuestos a estrés durante largos periodos de tiempo genera cambios en la concentración de cortisol, aumentando y manteniéndonos el cortisol alto durante un tiempo. Esto se ha demostrado recientemente, este estudio del 2023, de febrero, si no me equivoco, que concentraciones altas de cortisol a lo largo del tiempo produce lo que se llama intolerancia al estrés, o stress intolerance. ¿Y esto qué hace? Pues una serie de fisiopatologías que nos aumentan la sensibilidad al dolor o cronifica el dolor. ¿Creéis que pacientes con dolor o dolor cronificado o dolor de sensibilización central o dolor neuropático, el que sea, creéis que tiene estrés? ¿Cómo está el paciente con dolor? Estrés, bueno, depresión, ansiedad, ya podemos sumar a la pelota. Y el estar expuesto a estrés a lo largo del tiempo puede hacer que sea un riesgo para que tú padezcas más dolores. La pregunta se puede hacer tanto en un sentido como a la inversa, ¿verdad? Pues está muy comprobado que además esto hace que las concentraciones altas de cortisol a lo largo del tiempo activen el sistema nervioso simpático y entonces nos lleva a un estado de simpaticotonía. Esto en momentos es necesario. Si voy a hacer un entrenamiento necesito estar simpática, pero si esto se permanece a lo largo del tiempo puede empezar a generar cambios fisiológicos. Y la sobreactivación del simpático también tiene que ver con, ya lo hemos visto, cambios en el balance parasimpático. Y si mi vago no está pleno para mantener a raya el estado neuroinflamatorio, enfermedades inflamatorias pueden tener un desbalance o un desequilibrio, aunque la palabra desbalance es mucho más adecuada para esto, del sistema nervioso autónomo. Pues bueno, ¿cómo podemos valorar el estrés? ¿Valoráis el estrés en los pacientes? ¿Preguntáis por el estrés? El 99% de los pacientes están estresados. El 99% de los fisios estamos estresados. Fisios que son potenciales pacientes en algún momento. El paciente está estresado, lo vemos. ¿No habéis visto alguna vez una paciente o un paciente que llega, lo ves apurado, siempre está agobiado, viene a tratarse, casi no le da tiempo, se tira a la camilla? Bueno, ese es el claro ejemplo, pero normalmente tenemos una vida bastante estresante en países desarrollados. Lo puedo evaluar preguntándole al paciente, oye, ¿estás estresado? Bueno, no. Yo solo trabajo 12 horas al día, tengo 3 niños, soy fisio, soy autónomo, pago trimestrales, tengo que entrenar. Hay que evaluarlo. Y hay una serie de test muy sencillitos, como puede ser el test de percepción del estrés. Aquí lo tenéis en inglés, pero en español lo podéis encontrar como CEP, que es CEP. Pero bueno, recordad que todos los test, aunque lo pongamos en inglés, luego hay que buscarlo en español y no traducirlo nosotros mismos, sino buscar la adaptación cultural de ese test en español. También nos vale la adaptación que se hayan hecho en estudios en Hispanoamérica. Y también está el PSQ, que también es otro estrés, que es otro test para detectar el estrés percibido del paciente. La variabilidad cardíaca es un test objetivo que nos permite ver el estado autonómico, igual que puede ser, por ejemplo, un test de sanguíneo. Pero a veces es muy interesante hacer test de percepción del paciente, porque podemos encontrar datos ahí que parecen estar muy bien, y yo si le pasara un test de estrés al compañero, a lo mejor en el test de percepción me canta que está muy estresado. La percepción del paciente es muy importante. Nosotros podemos ver cómo mejora una inflamación, una rodilla, un tendón. Podemos ver en una ecografía cómo mejora el estado del tendón y el paciente seguir teniendo dolor. Esto pasa, se expande cada día. Pues estos test muy útiles. Hay test específicos, por ejemplo, las preguntas si no te importa para el final, ¿vale? Hay test específicos, por ejemplo, para el estrés estudiantil, para el estrés universitario, para diferentes momentos de estrés, diferentes grupos de población, podemos encontrar diferentes tests. Son todos validados. Pero hay algo que podemos medir muy fácilmente, un biomarcador, que es el cortisol. Hasta ahora el cortisol se medía sobre todo en cortisol sérico, en sangre. Volvemos a lo mismo. Hacer análisis de sangre, medir, mandarlos, esperar, es bastante tedioso. Afortunadamente, se han creado mediciones de cortisol en saliva.
Sobre todo salen desde las glándulas submaxilares y el cortisol en saliva es muy fácil de medir, lo podemos hacer en consulta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Echo una mano. Con este aparatito que tenemos por aquí. Si quieres que te eche una mano. Sí, claro. Ahora vamos a pedir un voluntario. Que se llama Cubo Soma. Es la marca. Es un cubo que es como un lector que nos va a medir el cortisol que tengamos en saliva. ¿Cómo lo va a medir? Pues con una esponjita que debemos coger desde la saliva de la boca de nuestro paciente, meterla en un reactivo, aquí dentro está, Sí, ¿no? Que tengo. y luego pasarla a esto, que lo conocemos muy bien. Podría ser una PCR o un test de embarazo, pero en este caso es un test de reactivo de cortisol. Funciona igual. Cogemos la muestra, la metemos en un reactivo, la depositamos aquí y la incubamos. Súper fácil. ¿Y cómo se evalúa? No con las rayitas, porque siempre van a haber dos, siempre estaríamos embarazados, sino se va a evaluar con este escáner, que es lo que vamos a hacer ahora. Este es un método que está validado científica y clínicamente. Fue desarrollado por un deportista ya retirado, cansado de que le recogieran sangre cada vez que tenía que entrenar, porque eso se hace todavía. Hoy ya en día hay muchos equipos que trabajan con esto para no tener que estar sacando sangre a los deportistas cada vez que terminan de entrenar o que van a hacer un partido. Esto, súper fácil. En esta tenemos un estudio donde hay una relación, ¿verdad? Hay una relación con los niveles de cortisol y la calidad Sí, del sueño en deportistas de élite. en deportistas de élite. Porque, bueno, los que trabajáis con deportistas de élite sabéis que el cortisol, el marcador cortisol, tanto el ratio cortisol-testosterona se utiliza para ver la reacción, sobre todo de la activación muscular de los deportistas, y luego junto con la creatinquinasa, que es el estado muscular. Bueno, en deportistas se evalúa de todo tipo de marcadores. Vamos ahora a pedir un voluntario. Voy a pedir otro, si no te importa. Ostras, no puedo abrirlo, ¿eh? ¿Voluntaria? Venga, ¿te cargas tú, María? Sí, pero no, o sea, no puedo abrirlo, tío. Tienes que darle fuerte. Si no, a lo mejor Carlos tiene una tijera. Ay, por Dios. Póntela en el silloncito, que ya lo tenemos tan mono ahí. Claro. Sí, en la clínica. Ah, ¿tienes una tijera? O escucha que tiene tijeras. Gracias. Qué maravilla. Estaba bien Luego encerradito. dicen de nuestros bolsos. Muy bien. Muchas Pues gracias. vamos a evaluar en este momento el cortisol de la compañera. Como hemos dicho, es muy fácil. Vamos a sacar, esa es la tira reactiva, y lo que vamos a necesitar también, Ay, qué tonta estoy. María, es la Sí, pero es que eso no había visto. No, pero no había visto que tenías aquí ese. Creo que estaba utilizado este. Sí, eso es. Ah, pues hasta aquí tenemos el que, ¿vale? Tomas tú este, si quieres lo pones ahí. ¿Esto para después? Exacto. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Fátima. Pues vamos a tomarte una muestra de cortisol salival. Para eso le vamos a dar una esponjita. Mira. Y lo que tiene que hacer Fátima es colocarse la esponja justo encima de la lengua La vas a coger tú. y dejarla ahí. Y lo que tienes que hacer, Fátima, es intentar llevar saliva hasta esa zona. La apoyas en la... No usar como un chupachus, Cierras los labios ¿vale? y te quedas quietecita. Sí, No vamos a pasar la esponja por toda la boca del muy paciente. poquito, porque ahí tenemos, ¿veis? Ahí sale lo que vamos a ver azul. Si lo mete mucho, no vemos si se convierte en azul, ¿vale? Porque en 2-3 minutos, no sé si lo ha dicho, cuando veamos que está azul, es cuando ya tenemos la muestra Exacto. suficiente. La esponjita tiene un stick, un palito, que se va a ir tornando azul a medida que se vaya impregnando. Cuando se torne totalmente azul, quiere decir que la esponjita está bien llena de saliva. Posteriormente lo vamos a meter en nuestro reactivo y lo que cógete uno nuevo, María, porque esos están usados. No, no. Pues están azules. Esos que se han usado. Cógete otro por si acaso. Guárdalos. Sí, porque hemos hecho varios con el otro taller. Tenemos varios cortisol aquí. Lo vamos a meter en el reactivo y una vez metido lo vamos a agitar 2 o 3 veces. Y lo que vamos a hacer luego es depositar 4 gotitas en este reactivo que te vas a encargar tú, ¿vale, María? Déjala ahí si quieres o si quieres no lo pones aquí. En este caso, este medidor es solo de cortisol y necesita una incubación de 10 minutos. Pero esta marca también trabaja con medidores de cortisol y amilasa y también con medidores de cortisol y hemoglobina A, que también se utiliza mucho en deportiva para ver el estado inmunológico de los deportistas pre y post entreno. Ya sabéis, todo lo que funciona en deporte y se avanza en deporte luego se traslada a la vida real, sobre todo en fisioterapia. Si todo va bien en deporte, funciona. Pues toda esta idea sale de ahí. Muy bien, pues ya, María, ¿tú controlas a la, Sí, ahora está a la empezando, compi? es que no lo veis, está empezando. Voy a esperar un poquito más, Sí, porque quizás no había suficiente Tuyo. cantidad. perfecto. Una vez tengamos esto incubado 10 minutos,
eso ya tú lo calculas con cronómetro, vamos a hacer la evaluación. Y luego pasaremos esto para que lo veáis. Tenéis aquí un código QR, que es un tutorial de cómo hacer esto, si lo queréis coger. Ahora empieza, ¿eh? Ahora es cuando empieza. Está costando un poquito. Quizás la No, muestra ha tranquila. costado. A veces tarda un poquito en tornarse azul, porque depende si estabas un poco deshidratada, si ese tiempo que no bebías agua, etcétera. ¿Desde ahí lo veis? Que va cambiando. Entre tanto, vamos a hablar un poquito del cortisol, porque es una hormona que se puede evaluar para el estrés, pero hay que tener una serie de consideraciones. A Fátima la hemos medido ahora, que son las 6:15 de la tarde. No sé si has almorzado, Fátima. ¿Sí? Perfecto. Estamos cerquita ya casi de la noche. Es muy importante tener en cuenta esto porque el cortisol es una hormona que tiene un ritmo circadiano. Es decir, el cortisol no está siempre produciéndose. Tiene un ritmo. El pico máximo de cortisol lo vamos a encontrar por las mañanitas. 6, 7 de la mañana es nuestro pico máximo de cortisol. Que luego durante el día empieza a bajar hasta el pico mínimo, que es en torno a las 12 de la noche. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si yo voy a medir a Fátima ahora, sobre las 6 de la tarde, nos va a dar un valor. Pero este valor solo me va a decir cómo está su cortisol ahora, a las 6 de la tarde. ¿Esto me va a dar alguna información ahora de Fátima? No mucha, me darán una información en milimoles, pero lo que yo necesito con el cortisol, al igual que se trabaja también en variabilidad cardíaca, es hacer varias pruebas para ver cómo evoluciona el cortisol de mi paciente. Porque con un día no nos va a decir mucho. Y siempre se debe hacer la prueba a la misma hora. Es decir, si yo hoy en día, Fátima, he hecho la prueba, la trato ahora durante... Hazlo tú lo que tengas. Vamos a sacarlo. Es verdad que está poquito azul, pero no creo que vaya a cambiar mucho más. Vale. Pero lo vamos a sacar ya. Es tener en cuenta que podría ser una de las causas de que la medición no saliera bien, porque a veces necesitan la suficiente muestra. Pero claro, cuando llevamos un ratito y vemos que quizás su salivación no es suficiente y el azul ya no cambia, no la vamos a tener ahí media hora. La pobre. Entonces lo vas a Muy bien. quitar tú y lo vas a poner al revés en el reactivo. Entonces Y lo tenemos que metes tener en entero. cuenta que si vamos a querer otra vez hacer la prueba con Fátima, tiene que ser igual a las 6:15 de la tarde o lo más cercano a esa hora, para poder comparar el cortisol en el mismo momento. Otra idea también que sería muy interesante es medir a Fátima tempranito, por la mañana, a ver cómo está su cortisol, y por la tarde, a ver cómo cambia esa concentración de cortisol. ¿Es este que lo has No, sacado? es este. Agítalo un poquito Sí, sí, no lo y he luego lo agitado, depositas. no lo he agitado aún, ¿eh? Deposita las gotitas, que son 4, y lo dejamos incubar. ¿Tú lo calculas? Sí, sí. 10 minutitos. 15 10, 10, 10. Pues entonces, para medir el cortisol, gracias, Fátima. Para medir el cortisol debo medir en función del ritmo circadiano. Hay que decir que no existen valores estándar poblacionales de los niveles de cortisol. Me explico. Los profesionales de la endocrinología sí que utilizan valores de cortisol para detectar o diagnosticar ciertas enfermedades en conjunto con otros tipos de hormonas, pero lo hacen a nivel sérico, a nivel sanguíneo. Sin embargo, el cortisol salival es muy difícil de estipular unas tablas poblacionales porque es bastante variable entre personas. Se ha intentado hacer estudios poblacionales, a veces hay unos rangos de cortisol más o menos estándar en la población, pero varía mucho. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos a Fátima ahí sentada, pero a lo mejor está pensando, ahora mismo tengo que salir de aquí para coger el tren, tengo que ir, está estresada pensando en recoger los niños, tal, y eso puede alterar un poco la volatilidad que tiene el cortisol. Entonces, ¿cómo lo tenemos que medir? Pues dentro de cada paciente. Con cada paciente tenemos que medir la evolución de su cortisol. Puedo medirla en antes, trabajo 10 sesiones de fisioterapia, 15 sesiones, la que haga falta, mido después. Puedo hacer una medición entre media para establecer una evolución lineal. O si tengo la posibilidad de medir al paciente mañana y tarde, puedo ir midiendo las diferencias de concentración. Si yo mido al paciente mañana y tarde y veo que no hay mucha diferencia, veo que el paciente no está haciendo picos, no está haciendo altas concentraciones y luego bajando. Entonces es una manera de ir controlando cómo va evolucionando el paciente. Volvemos a lo mismo, es una foto más del estado del paciente. Yo esto lo combinaría con un test de percepción del estrés y luego con una entrevista y una anamnesis y reevaluación del paciente a ver cómo va cambiando. Esto entiéndase que es para valoración a estado de estrés. Si luego trabajamos en equipo deportivo, el cortisol también se utiliza para otros tipos de
variables y de razonamientos. ¿Podría relacionar el cortisol, así como el estrés, con el dolor de mi paciente? Ya lo hemos hablado. Hay estudios que demuestran, hay bibliografía en los últimos 3 años, donde el dolor crónico, dolor de sensibilización central o el padecer dolor a lo largo del tiempo va a afectar a mi concentración de cortisol. Sobre todo por esto, por la presencia de las glándulas suprarrenales y la presencia del sistema nervioso simpático. ¿Veis sentido entonces, paciente con dolor, evaluar el estrés y evaluar el cortisol y la variabilidad cardíaca? Bueno, en general, evaluar el sistema nervioso autónomo de mi paciente. ¿Qué viene primero? ¿El dolor crónico o una respuesta al estrés alterada? ¿Qué viene primero? ¿El estar estresado para padecer dolores o el que tenga dolores y padecer estresado? Es un vuelo de ida y vuelta, de ida y retorno, aludiendo a tu simbología. Ya lo hemos visto, estados inflamatorios. El sistema nervioso autónomo tiene que ver sobre todo con enfermedades tipo inflamatorias y activación del dolor. Tenemos ya una serie de, bueno, hemos visto test, variabilidad cardíaca, los test de sangre si son necesarios en ese momento, evaluación del cortisol. Y luego nos queda un detalle muy interesante, que por ejemplo si nos dedicamos más a la fisioterapia del suelo pélvico, podemos hacer también estudios específicos de esta parte. ¿Hay edificios del suelo pélvico? ¿Alguien se dedica a la uroginecología? ¿Nadie? Qué raro. Siempre suele ser una gran proporción. ¿Verdad, María? ¿Qué sueles utilizar tú en estos casos? En este sentido, no, ya que nadie está especializado en esto, ¿vale? Voy a... Brigitte, la compi. Ay, perdón. Pues luego, si quieres, voy a hacer alguna anotación, no vamos a incidir porque creo que lo que viene ahora os va a interesar bastante más. Bueno, luego lo pasas tú. Ya lo tenemos. En el sistema uroginecológico, la presencia del simpático-parasimpático desde nuestro razonamiento clínico es desde el primer día. Y lógicamente pues tenemos una serie de escalas de incontinencia o escalas de síndrome de vejiga hiperactiva, que es en lo que nos basamos, y cómo no, en ese equilibrio, y ahora sí, entre el llenado y el vaciado, tenemos que tener nuestro sistema nervioso autónomo adaptado, porque cuando queremos, por ejemplo, una fase de llenado, necesitamos que el esfínter interno, os lo voy a resumir, esto así, esté cerrado y el detrusor relajado para poder deplectar la vejiga, y luego cuando hay un predominio parasimpático es cuando podemos orinar, ¿vale? Esto es una vejiga, ¿vale? Esto sería simpático, parasimpático, simpático, parasimpático. Cuando hay una desregulación por diferentes cosas y esto está hiperactivo, se produce bueno, entre muchas otras causas, esto se lo explico así a mis hijos, se llama aumento de la frecuencia miccional con o sin pérdida urinaria y tal, síndrome de vejiga hiperactiva, ¿verdad? Que eso está hiperactivo, entonces necesitamos ir muchas veces al baño, pero también ocurren otras cosas, como que sería como un exceso de parasimpático, no me gusta hablar de exceso, pero un predominio del parasimpático, entonces está hiperactivado en esas mioclonías, entonces necesitamos ir muchas veces al baño, o ocurren otro tipo de disfunciones, como que tenemos muchos beneficios con la neuromodulación, como que exista un predominio del simpático, por lo tanto ocurre lo contrario, el paciente necesita estar relajado para ir al baño. No solamente ahora estamos hablando de urología, en el tema de estreñimiento ocurre igual. ¿Y por qué? Porque si no relaja, si tiene un simpático el esfínter interno, que es dependiente del sistema nervioso simpático, no relaja, por lo tanto no micciona. Y esto lo tenemos que validar para saber cómo está el sistema nervioso autónomo. ¿Qué ocurre? Que cuando se hacen estudios de urodinamia nos da un sentido, pero muchas veces no se pueden sacar estas conclusiones. Y este es el motivo por lo que en estados de simpaticotonía uno necesita estar relajado para hacer pis. ¿Os ha ocurrido alguna vez que habéis hecho pis en compañía y el chorrito no sale? Necesita estar relajado para hacer pis. Motivo también por el que no es tan beneficioso, en principio, hacer pis las mujeres o los hombres de pie. Si estamos sentados, pues nuestro trabajo del parasimpático, nuestro estado de relajación va a ser mayor y relajamos. O motivo por el que tienes tu vejiga llena, te hace tu primera información a tu sistema nervioso, la segunda de necesidad, pero no estás en casa y aguantas.
Pero cuando entras en casa y estás metiendo la llave, que sabes que estás en tu hogar y tu sistema nervioso inconsciente sabe que has llegado a casa, lo primero que haces es ir al baño. Pues todo eso tiene un sentido y lo medimos con este tipo de cuestionarios, lógicamente con diarios miccionales, lógicamente si trabajas de la mano de urólogos, con estudios de urodinamia, ¿vale? Y esa es la manera desde el suelo pélvico, como también hacemos un pequeño análisis en cuanto al que el suelo pélvico y la dinámica miccional se refiere. Y ahí es suficiente. Ay, esto ya, ¿eh? Ay. ¿Estás listo? No, me quedan 2 minutos. Vale. Bueno, tú cuando esté listo me avisas, me Sí, te interrumpes. haces tu cubito y todo, ¿vale? Te lo dejo aquí para que Perfecto. hagas tú la de... Y llegamos a la guinda del pastel, es sueño. El sistema nervioso autónomo regula el sueño y si alguna vez habéis seguido las charlas del día de hoy, hemos hablado de esto bastante. El autónomo es el que nos permite quedarnos dormidos, ir a la fase no REM, ir a la fase REM y despertarnos. Si nuestro paciente tiene una alteración del sistema nervioso autónomo, porque tenga una enfermedad, porque tenga un dolor crónico, porque tenga estrés, va a haber afectación del sueño. Y el sueño también lo podemos medir, es una herramienta más. No solo medir, el sueño no es competencia de ningún profesional, no pertenece al neurólogo, ni al psicólogo, ni al médico de cabecera. El sueño es una competencia de todos, es de un trabajo multidisciplinar. Y hoy en día los fisioterapeutas podemos trabajar en El eso. sueño no tiene dueño. El sueño no tiene dueño. Es una frase muy de Raquel y a mí me encanta. Digo, el sueño no tiene dueño. Y por tanto, siendo fisios, pues lo podemos evaluar y lo podemos tratar. Se ha demostrado que el sueño mejora con ejercicio terapéutico, deporte. A ver quién lo mejora con deporte. Y también hoy en día tenemos nuevas herramientas como la neuromodulación neuroasivanesa que permite modular el sueño y además ha demostrado ser efectiva en ensayos clínicos publicados. Por tanto, el sueño es algo nuevo que podemos empezar a medir. ¿Alguno de vosotros preguntáis al paciente cómo duerme? ¿Sí? Qué bien. Muy interesante. Todo esto es novedoso. En los últimos 10 años se ha estado publicando un montón acerca del sueño. Y tener en cuenta que el 70% de una población de un país desarrollado tiene problemas de sueño. Así que el 70% de nosotros aquí tendremos problemas de sueño. Y el 70% de los pacientes que llegan a la consulta tiene problemas de sueño. O sea, el 99% está estresado, pero el 70% tiene problemas de sueño y el otro tiene un problema de dolor. O sea, nuestros pacientes son un mundo, pero si tenemos la visión holística, entiéndase holística, con el significado de completa de nuestro paciente, podemos dejar de ver al paciente como un tendón o una rodilla, sino verlo un poquito más allá, evaluando el sistema nervioso autónomo. Pues bien, aquí lo tenemos. Nuestro sistema... Raquel, perdona, ahora sí. Sí, Quizás perfecto. Vale, vamos a hacer la medición y voy a pasar el cubito para que hagáis la medición. Tener en cuenta que esto se debe medir a los 10 minutos justo, tengo que hacer la medición. Ahora cuando empiece a pasar va a ir cambiando porque el reactivo se va secando, ¿vale? Es muy fácil, le vais a dar el botoncito, si se apaga, para que se encienda y le tenemos que dar al botón hasta que aparezca la opción run de correr, run, ¿ok? Entonces le vamos a dar y nos va a salir el test. Y lo que nos va a salir es los valores de cortisol, que en este caso, en este momento, a los 10 minutos, el cortisol de Fátima es 5,8 nanomoles. Podemos ir pasándolo, si se apaga, apretamos un par de segundos para que se encienda y le vamos dando hasta la opción run. Estos 5,8 van a ir cambiando hasta que llegue a ti, Fátima, porque se va a ir secando el reactivo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Lo que decíamos antes, ¿esta información me dice algo? No, me dice que ahora tu cortisol es así. ¿Qué tengo que ir haciendo yo? Evaluándolo a lo largo del tiempo para ver cómo cambia. Y sigamos con el sueño. Nuestro sistema, nosotros como seres humanos tenemos 3 modos de vivir, como un ordenador. Sabéis que el ordenador puede estar encendido, apagado o en suspensión. Pues nuestro cerebro y nuestro sistema central es igual. Podemos estar despiertos, donde sobre todo predomina ondas cerebrales de tipo rápidas, que son las que nos mantienen activos, nos comunicamos con el medio, hacemos nuestra vida. Podemos tener el sistema no REM y el sistema REM, que estos dos son el sistema del sueño. Si estamos en vigilia y pasamos al sueño, donde primero vamos a entrar en el sistema no REM, modulado sobre todo por el parasimpático. En este sistema, en esta parte, es donde empezamos a quedarnos dormidos, que es la fase 1 y la fase 2, que es lo que llamamos sueño ligero. Creo que por aquí tengo también el hipnograma, perfecto. Luego tenemos la fase profunda, llamada 3 y 4. Podéis encontrar autores, ojo, que esto lo llaman solo fase 3, ¿vale?
Algunos autores defienden en función del tipo de ondas. Pero bueno, fase profunda. Esto es lo que se llama el sueño profundo, ¿vale? Y luego tenemos el sistema REM, que está modulado por el simpático. Aunque coloquialmente digamos que dormir súper profunda en fase REM, eso no es correcto. En realidad, la fase profunda es esta, que es lo que se llama el sueño lento, y la fase REM es un poquito más superficial. Ahora lo vemos. Cuando quiero evaluar el sueño, sobre todo, el gold estándar es la polisomnografía. ¿Alguien se ha hecho polisomnografía alguna vez? Esto tienes que ir al hospital, a una unidad del sueño, te monitorizan por todas partes, electrodos craneales, faciales, te ponen gafas nasales, te monitorizan también a nivel del diafragma, frecuencia cardíaca, valor cardíaca, porque te van a evaluar durante toda la noche. Hoy en día también se están empezando a hacer ya polisonografías en casa, porque ir al hospital a dormir monitorizado en un hospital daba muchos sesgos, porque dormía fatal. Pero bueno, es el gold estándar sobre todo para diagnosticar ciertas enfermedades de tipo parasomnias, hipersomnias, epilepsia, que vienen muy bien para detectar este tipo de problemas a nivel de electroencefalograma. Esto se hace a partir de los años 70, que es cuando se crea el electroencefalograma. Antes no se sabía esto del sueño, no sabía qué partes tenía. Y las ondas me van a dar esto, que es lo que se llama un hipnograma. Esto lo veréis en vuestros smartwatch o en nuestros móviles que tienen ciertas aplicaciones para el sueño. Es decir, que no todas están validadas, ¿vale? Pero muchas de estas cositas evalúan el sueño. Nosotros estamos aquí, que estamos despiertos, y nos empezamos a quedar dormidos. Y entonces empezamos a entrar y a bajar por el hipnograma. Fase 1, superficial, es ese momento que nos estamos quedando dormidos, no sabemos dónde estamos, estamos medio inconscientes. Fase 2, donde empezamos a boxear dentro de la cama. ¿Habéis recibido puñetazos y patadas del compañero? Aquí es muy importante porque es donde aparecen los complejos K a nivel de electroencefalograma. Y seguimos quedándonos dormidos y nos vamos a la fase profunda, 3 y 4 o fase 3 según algunos autores. La fase profunda es muy importante para la recuperación física. Hay una gran predominancia de metabolismo anabólico, de creación y además de recuperación de energía. Y luego, si veis en el hipnograma, vuelve a subir a la fase REM. La fase REM casi está a la altura de la fase de vigilia. Esto es porque en el electroencefalograma se ha detectado que hay tanta actividad cerebral en fase REM como en fase de vigilia, a excepción de la conciencia. En fase REM hay una gran actividad cerebral, entonces es una fase muy importante para la memoria, la plasticidad y la concentración. Esto es lo que nos permite que nuestras experiencias del día pasen desde un pendrive hasta la memoria del CPU. Esto pasa del hipocampo a la corteza. Es donde afianzamos. Por eso se debe estudiar, por eso se debe dormir bien antes de un examen y no quedarse toda la noche estudiando. Pues este bloque de fase 1 hasta la fase REM se hace durante 4 o 5 veces en la noche. Y además predomina más la fase profunda durante el inicio y al final de la noche la fase REM. Y estos piquitos que se ven aquí son despertares, que hay microdespertares que no sabemos, no nos damos cuenta, y hay despertares que sí nos damos cuenta. ¿Cómo creéis que se vería un hipnograma de un insomne? Con muchísimos despertares durante la noche. El hipnograma nos permite determinar cómo es el sueño de nuestros pacientes. Nos permite ver de manera objetiva cómo duerme ese paciente si se despierta en la noche. Porque además la entrevista es muy importante, volvemos a lo mismo. Hay que preguntar, oye, ¿qué tal duermes? ¿Cuántas horas? ¿Trabajas de noche? ¿Trabajas de día? ¿Trabajas a turnos? ¿Tienes niños pequeños? ¿Quién de aquí tenéis niños pequeños y dormís plácidamente? Hay patología de insomnio que se queda, sobre todo en mujeres, después de dar a luz, aunque el niño ya duerma 8 horas en la noche, se queda la patología de insomnio, por esa costumbre. Pues esto es lo que nos va a dar esa información. ¿Por qué? Solo una breve reseña, pero si queréis más información sobre esto, mañana nuestro compi a las 10:30 de la mañana, Bernie Machio, da una charla sobre fisiología del sueño y hábitos del sueño. Súper interesante si queréis ampliar, ¿vale? En la última revisión
en este caso del 2019, publicada en el 2020, afirma que no dormir o tener una mala calidad del sueño es un factor de riesgo para infinitas enfermedades. Riesgo cardiovascular, demencia, obesidad, diabetes, depresión e incluso suicidio. Hay estudios que han demostrado fielmente que una mala calidad del sueño a lo largo del tiempo nos predispone a padecer Alzheimer o demencia. Todos tenemos un amigo que dice, yo no duermo mucho porque es una pérdida de tiempo. ¿A nadie le suena esta expresión? Pues a lo mejor el tiempo se te acaba cuando empiezas a tener ciertas patologías con 40 o 50 años porque llevas 20 años durmiendo mal. La calidad del sueño es fundamental para nuestros pacientes. Paciente con enfermedad, un paciente con fibromialgia que no duerme bien, el no dormir bien va a agravar esa patología. El no dormir bien va a agravar el dolor de mi paciente, por supuesto, porque el no dormir bien va a generar una mala regulación del sistema nervioso autónomo. Si queremos evaluar el sistema nervioso autónomo, el sueño tiene que ser una de nuestras variables. ¿Cómo? Podemos derivar a una polisomnografía. Esto normalmente no lo vamos a tener en clínica, salvo que tengamos una clínica que queramos colaborar con diferentes profesionales y montemos una buena unidad de evaluación del sueño, pero normalmente son hospitales los que los tienen. Esto recomiendo derivarlo si son patologías de sueño, sonambulismo, parasomnias, actividades violentas durante el sueño, patología propiamente dicha del sueño. Porque hay el resto de patologías como insomnios, mala calidad del sueño, despertares, la podemos manejar muy bien con otro tipo de métodos, que es a lo que más nos interesa, porque es lo que podemos tener en clínica. Volvemos a lo mismo. La polisomnografía me va a dar un dato, pero luego yo puedo compararlo con la percepción de la calidad del sueño. Para eso tenemos el test de Pittsburgh. O, por ejemplo, para la somnolencia, que es el Epworth. Pero después podemos encontrar otra serie de test, como test para el insomnio específicamente, test para el cansancio, Stanford, etc. ¿Qué debo elegir? Pues el mejor test. Pero ya os digo que el test de Pittsburgh, validado también científica y clínicamente, es maravilloso para ver la percepción de la calidad del sueño de mi paciente. Con esto ya yo puedo ver si el paciente considera si duerme bien o no. Porque a mí me puede salir una polisomnografía preciosa con un hipnograma súper bueno y el paciente decir que siente que duerme mal. Entonces habrá que empezar a valorar otros factores. Y si no tengo polisomnografía, ¿qué puedo usar? Pues lo que se llama los actígrafos. Estos smartwatch, los relojes, son actígrafos. ¿Qué pasa? Que no todos están validados para usar en clínica y en ciencia. Si queremos trabajar con smartwatch, tenemos que irnos o al iPhone Serie 8 o a las altas gamas de Garmin y Polar, como el Fenix o en Polar el Vantage. ¿Son otros tipos de relojes? Sí, el paciente puede mirárselo, pero no son fiables, porque hay mucha variabilidad entre los tests. Y ya luego, si queréis usar algo muy cómodo, es el Oura Ring. ¿Lo conocíais? Es un anillo. No es para controlaros, sino es para controlar el sueño del paciente. Que yo soy un poquito friki en ese sentido. Voy a pasarlo para que lo veáis. Es una marca finlandesa que llevas el anillo 24/7, dura la batería como una semana y puedes ver la evolución de todos los hipnogramas de mi paciente a lo largo de la semana. Esto en deportiva se usa mucho. Bueno, veréis que los deportistas en los partidos no, porque no pueden llevar, o en competiciones, pero durante el entrenamiento llevan los Ouras para, volvemos a lo mismo, monitorizar. Ya os digo que los entrenadores y los fisiólogos saben todo lo que hacen los deportistas. Porque además este anillo mide además la variabilidad cardíaca. Otra vez, volvemos a lo mismo. Pero nos las permite valorarla 24/7. La banda polar también se utiliza. Se utiliza mucho en deportivo también. Recuerda que lo nombré antes, que se utilizan bandas. Está validado. También, sí, el polar con sus bandas. ¿Vale? Esto nos descargamos una aplicación y me va a dar esto que está aquí. ¿Os suena? Un hipnograma. Y puedo evaluar el hipnograma de mis pacientes. El Oura me va a dar además mucha más información. Me va a dar la duración del sueño total, cuando se despierta, el sueño ligero, el REM, el profundo, el total, la latencia, que es cuánto tarda en quedarse dormido. Porque a veces hay insomnios que no son de despertar, sino es de quedarte dormido. Y también me va a dar la RMSSD, ¿os suena? Variabilidad cardíaca, también
media de la frecuencia respiratoria y frecuencias cardíacas. Es una monitorización 24/7 del paciente. Y esto me va a dar mucha información. En investigación lo que hacemos es que le prestamos los Ouras a los pacientes, pero en clínica también se utilizan. Sí, a ver, en clínica lo que hacemos es, pues eso va con unas medidas, lógicamente, y en consulta lo que hacemos con el Oura en concreto, pues compras varias medidas, entonces se lo lleva el paciente 5 o 7 días. Lo ideal, hoy un apunte, es registrarnos mínimo 3 días, lo ideal son 7, 5 también no está mal, pero siempre se recomienda que también el fin de semana esté entre esos días por los cambios de hábitos durante el fin de semana. Entonces, lo que haces es, normalmente nosotros hacemos mínimo 5 y suelen ser 7, se lo lleva pues pagando una fianza, porque si le pasa algo, pues porque valen dinero, ¿sabéis? Hacer un contrato. Sí, paga una fianza y se lo llevan, y como es un registro, cuando lo devuelven al X, pues se le devuelve la fianza y ya está. No cobramos como es un método de evaluación, nada por el hecho de que se lo lleven, que había gente que intentaba hacerlo, eso ya cada uno que haga lo que haga, pero es diferente que cuando el paciente se lleva algo que también utilizamos, que no vamos a mencionar ahora, donde sí que es parte del tratamiento. Si tú le estás haciendo algún tratamiento, a lo mejor sí que parece que tiene un sentido, donde pagan un alquiler hasta que vean que les es efectivo y luego ya decidan si lo adquieren, ¿no? Pero en este caso es fianza por tener un respaldo y una seguridad de que lo van a cuidar, se lo llevan, y entonces lo que hacen normalmente es se bajan la aplicación y hacen pantallazos, porque la aplicación se puede utilizar, es de pago. Yo, por ejemplo, la tengo descargada porque tengo un Oura y me lo registro. No, pero la aplicación es gratis. Bueno, la aplicación es gratis, es gratis, pero no mantiene el registro. Entonces lo que hacen es, la aplicación es gratis, pero al día pierde el registro. Entonces lo que hacen es pantallazo y luego nos envían los pantallazos. Me he explicado bien, ¿verdad? Y por ejemplo, si tú la adquieres, luego puedes acceder a todo tu historial, pero si no, te hace el mismo estudio, solo que al día siguiente pierdes la información del día anterior por hacer un pantallazo. Entonces tenemos todas las historias clínicas en el ordenador con pantallazos. Eso en clínica. En investigación esto es muy viable. ¿Vale? No puedo tener 80 pantallazos pre y post. ¿Qué hacemos? Oura también te ofrece una intranet, que esta también es de pago, es como una cuota que pagas, como un Netflix, que nos permite descargar en Excel todos los datos de los pacientes para poder trabajar en estudios. Esto también se puede hacer a nivel clínico si te interesara, si tan volumen de paciente. Pero es muy fácil de usar. Fácil para el paciente, fácil para la clínica, también para investigación. Una paciente de un estudio perdió una Oura recientemente, una cirujana. Yo solo espero que la Oura no esté dentro de nadie por ahí. Pero sí, los pierden. Pero bajo contrato y fianza le tienen mucho más apego. ¿No? Bien, para ir terminando también de lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, y esto es algo bastante novedoso. ¿Habéis oído hablar de la microbiota? Aquí alguien trabaja en colaboración con nutricionistas o vosotros mismos trabajáis aspectos de la microbiota. Para conocer más acerca de estos amiguitos que los tenemos en el intestino, llámese microbiota porque tenemos bacterias, hongos, protozoos y parásitos, que son los que nos ayudan no solo a la digestión, que era lo que se creía hasta ahora, o los gases, que son importantes, sino son parte de la regulación mesentérica. Hay autores que hablan que el sistema nervioso autónomo periférico se divide en simpático, parasimpático y mesentérico. ¿Habéis oído hablar del segundo cerebro? La tripa. O algunos hablan del primer cerebro, porque hay veces que el mesentérico te domina y hay veces que el mesentérico decide fisiología y aspectos que pasan en tu cuerpo. Pues el mesentérico es otra parte del sistema nervioso autónomo. Recientemente se ha descubierto que estas células neuroendocrinas, llamadas neuropods, súper bonito el nombre, son unas células que se encuentran dentro de los pliegues del intestino. Aquí tenéis un código QR de un vídeo de la Universidad de Duke en 3D, que es espectacular para entender esto, si queréis pillarlo, donde explica que estas células neuroendocrinas que se ven aquí en azul son las que determinan el estado de nuestra microbiota, el estado de cómo está el vecindario de las microbiotas, de la concentración, de los tipos de bacterias, los tipos de hongos y protozoos. ¿Y esto con quién comunica?
con las vías del vago, sobre todo las vías del vago situadas en el corpúsculo de Meissner, que es una de las partes del intestino, y esto da información directamente al vago. ¿Y el vago dónde va? Al sistema nervioso central. Nuestra microbiota es capaz de hacer al vago tomar decisiones y hacer cambios. ¿Sabéis esas mariposas que tienes en el estómago cuando te enamoras? ¿O cuando te pones nervioso? No son mariposas, son bacterias. Pero suena más bonito, ¿no? Una mariposa. Básicamente es el mesentérico. Esta información que os doy, nada, esto se descubrió, bueno, este es de este año, se descubrió en el 2020, 2019. La microbiota está tomando un papel fundamental en el desarrollo de enfermedades. La fibromialgia, en este último año, han salido varios papers que corroboran que es una enfermedad inflamatoria mediada por la neuroinflamación vagal. Como el vago con el cortisol y la microbiota es capaz de avivar la fibromialgia. Entre tanto, así, un montón de enfermedades. Si queréis saber más, hay un libro súper chulo, súper fácil de leer, que se llama Es la microbiota idiota, tal cual, de Sara Arponi, que es una internista de aquí, de España, donde te explica de una manera maravillosa y sencilla toda la parte fisiológica de todo lo que es el gut brain, lo que es el axis intestino-cerebro, y además es muy útil para pacientes porque además lo explica súper fácil. Si queréis meteros un poquito más en el mundo de la microbiota, es inmenso. Ahora está saliendo investigación cómo el acné, la psoriasis tiene que ver directamente con la microbiota, cómo procesos inflamatorios tendinosos tiene que ver con la microbiota. O sea, se está descubriendo ya que todo tiene que ver. Y esto asociado a que nuestros hábitos alimenticios y nuestro tipo de alimentación no ayuda. Y que el deporte no ayuda. Y que el sueño no lo tenemos muy bien. Entonces, la propia investigación, ¿vale? Os hablo desde el punto de vista de papers y publicaciones, ya está tornando al concepto biopsicosocial del paciente, esto lo sabíamos, pero está tornando al concepto del sistema nervioso autónomo y de los procesos inflamatorios y de cómo la microbiota y el sueño tiene que ver con esto. Esto es un auge que está habiendo y creo necesario que los fisioterapeutas nos enganchemos a esa ola porque podemos determinar muchos tratamientos y sistemas de evaluación interesantes para nuestros pacientes desde un enfoque que hasta ahora no veíamos. ¿Y esto qué va a permitir? Que podamos tratar a nuestros pacientes mejor, pero sobre todo que podamos tratar a otros pacientes que antes no podíamos, como los insomnes, como la gente con problemas de sueño. Si hay problemas o desbalance en la microbiota, es lo que se llama la disbiosis. ¿Han oído hablar de esto? Es muy interesante también colaborar con nutricionistas y con psicólogos. Los psicólogos dominan este concepto de la microbiota muy, muy bien. Hay ciertas enfermedades cognitivas o ciertos procesos cognitivos que tienen que ver con la microbiota. Hay estudios que relacionan el autismo con microbiota. Imaginaos. O sea, hasta dónde puede llegar y todavía no conocemos ni el 15%. Y para eso también hay una serie de test. Porque a lo mejor me interesa también, oye, ¿qué tal vas de intestino? ¿Vas bien al baño? ¿Cuántas veces? Porque a lo mejor el paciente te dice que va 2 veces a la semana. Cuando lo normal, en 24 horas, de 1 a 3 veces. Lo que vais 3 o 4, sois felices. Vuestra microbiota funciona genial. Para eso podemos hacer una serie de test. Si nos vamos al test validado, es lo que se llama el test de oral o disbiosis. Esto se usa hoy en día y podemos derivar al paciente a un nutricionista para que se haga estos test. Simplemente es súper fácil. Con este aparatito, que parece el alcoholímetro de cuando vamos y nos pilla la Guardia Civil, con el vapor de la boca, con lo que se llama el vaho, el aliento, se pueden determinar que depende de los gases, pueden determinar la concentración de microbiota que tenemos. Porque cada familia de microbiota, de bacterias, de hongos y protozoo, genera una serie de gases. Este es el validado. Luego hay unos test caseros que a mí me gustan mucho. No están validados, ¿vale? Pero se puede utilizar mucho. Os animo a que lo probéis en casa. Que es el test de... ¿cómo se llama esto en español? La baking soda. Sí, El bicarbonato. eso, bicarbonato. Añades 3 cucharitas de bicarbonato en agua, te la bebes, y si eructas en menos de 5 minutos, tu microbiota funciona perfectamente. Si tardas en eructar, empiezas a sospechar. Y luego hay otro, que es saliva en un vasito de agua, echas una escupitina de saliva. Y si tú ves que la saliva empieza a precipitar y a caerse,
es que la microbiota no anda muy bien, tiene que flotar. Igual que las heces. Sabéis que las heces deben caer, no deben flotar. A partir de ahora todos vamos a mirar las heces. Súper recomendable. Hay ciertos autores o sobre todo gente que trabaja mucho en clínica de temas intestinales que evaluar las heces diarias es un dato súper importante para ver el estado de salud de los pacientes. Sí, está la escala de Bristol, ¿no? Que la Luego están las escalas, por supuesto, que también se utilizan en estreñimiento. Pues, si queréis hacer la escupitina, ¿El qué, perdón? Sí, esto no está validado, pero oye, Las heces tienen probadlo que en casa caer porque es una manera de La ver y saliva también se lo tiene que podéis decir flotar. al paciente. al revés. Vale. Por tanto, después de lo que hemos visto, variabilidad cardíaca, estrés, sueño, aspectos de uroginecología. No hemos hablado de ello, pero test cognitivos. Los psicólogos lo utilizan mucho. Y por último, la microbiota y el eje intestino-cerebro. ¿Creéis que es interesante evaluar el sistema nervioso autónomo de nuestros pacientes? ¿No? Ahora no vayáis el lunes a hacer escalas de sueño, variabilidad cardíaca, escupitinas, todo al paciente. Lo principal es la entrevista, pero sacar información de la entrevista sobre el sistema nervioso autónomo, sobre cómo duerme, cómo come, las heces, disfunción sexual, urinaria, y a partir de ahí discernir en nuestras nuevas técnicas que podéis utilizar para evaluación. Para cerrar, si cierro yo, María, si te parece, hay una frase muy bonita de Marie Curie que dice que no podemos construir un mundo mejor sin construir personas mejores. La idea de estos talleres es que avancemos como fisioterapeutas y seamos cada vez mejores fisioterapeutas para poder ayudar a nuestros pacientes. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Simplemente, Fátima, cuando llegó a ti el cortisol, ¿qué tenía? ¿Cuánto era? 6,9. Había cambiado. Había en 8,5 habíamos empezado, ¿no? Sí. O sí con 8. Ya fue deteriorando y ya la que tú hiciste no es válida. Hay que hacerla a los 10 minutos. ¿Preguntas, compañeros? ¿Puedo darte esto? Y hay el otro. Espérate. ¿Dónde está? ¿Quieres? Ah, sí, yo... Hasta aquí. Ah, mira. Perdona, es que tenemos este para el audio, para que se oiga, y el otro es para grabar. Así. Lo siento, es que tenemos siempre Carlos. los técnicos son excelentes, nos obligan y así te escuchan todos. Está ahí, se puede ver. Así. La pregunta sería, ¿cuál sería el valor óptimo de cortisol o a partir o cuál es el nivel donde podemos, ¿no?, pensar que hay un problema? Ya lo nombré antes, ¿vale? No existen tablas poblacionales que me diga que el 5,8 de Fátima sea un valor óptimo o no. En saliva. Porque en sérico, en sangre, sí que los endocrinos suelen utilizar mediciones y sé que hay unas tablas en función de la evolución del cortisol, ¿vale? No solo vale un día. Hacer un estudio de cortisol de los pacientes para detectar enfermedades de tipo hormonal. En saliva no existen esas tablas que a mí me digan que, oye, 5,8 estás bien, no estás bien. ¿Qué tengo que hacer? Hacer mi estudio por paciente. A día de hoy no ha sido posible hacer estudios poblacionales publicados donde podamos decir, oye, pues la población normal de esta sala pues suele estar entre 8 y tal. Porque Fátima puede tener una situación hoy, está cansada, no sé, está en Madrid, no sé si es de Madrid o viene aquí el fin de semana. Es de Toledo, ha venido aquí, seguro que por la noche sale, se echa sus comilonas, tal. Eso influye mucho. Por eso tenemos que hacer una evaluación personal de cada paciente. Por eso se evalúan tanto el cortisol como la variabilidad cardíaca, y en deportivas se ve súper bien cómo se evalúa en cada paciente. Con la variabilidad cardíaca pasa igual. Es decir, que si durante días más o menos ves cierta estabilidad, yo grito, no sería un marcador. Claro, que entonces es tan variable y pueden haber tantos seres. Claro, Entonces, volvemos a lo mismo. Es muy volátil. Sigue siendo una foto de mi paciente. ¿Qué tengo que ver yo? Otra serie de variables. Tengo que ver si la escala de percepción del estrés va cambiando, si el sueño va cambiando. Puedo tenerlo como herramienta objetiva
En investigación lo usamos mucho, pero no lo usamos solo, porque a mí el nivel de cortisol no me va a dar todos los datos que yo necesito. Necesito más test, necesito más información. Pero sí, tanto la variabilidad cardíaca como el cortisol, aunque sean test call estándar y sean test validados, son un poco volátiles porque tengo que examinar a mi paciente y analizar a mi paciente en su continuidad. No nos queda otra. Somos seres emocionales y hay muchas variables que influyen en la emocionalidad que tenemos a nivel hormonal. Pero gracias a que existe esto salival ya no tengo que pedir análisis de sangre. Ya eso es una ayuda. Pero sí, tengo que hacer el estudio en mi paciente. Nosotros en este caso quería hacer un apunte desde la clínica. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia, solamente mido el cortisol cuando estoy trabajando con la tecnología. Y tengo experiencias de mucho tipo. Entonces yo lo que quiero saber es, y registro cambios muy buenos, es si cuando yo trato al paciente en ese medio largo plazo del que hablamos con la tecnología NESA, que ahora no la hemos mencionado, pero que esto está en relación a ello ahora, ¿qué ocurre cuando le trato en la sesión 0, en 10, 20, 30, o 0, 10, 15, 20, 30, o 0, 5, 10, 15, 20, 30, siempre tomando como mínimo 3 medidas y a partir de ahí establezco relaciones, porque sí que hay una relación directa en estoy modulando, y no lo hago en todo el mundo, aunque Raquel ha explicado perfectamente la relación con el dolor. Yo no a todo el mundo el que viene a la consulta con dolor le hago eso, pero sí se lo hago a todo el que viene con estrés o ansiedad, porque es una manera para mí de evaluar eso, con una proyección lineal del paciente. Siempre fíjate si es complicado, lo que te voy a contar. Siempre a la misma hora por la gráfica que hemos visto del cortisol y la secreción y su ritmo circadiano. Siempre tal, siempre tal. Entonces tengo que tomar varias medidas. Para mí me resulta concluyente, sí, porque yo quiero saber si para ese paciente hay algo más o hay algo que va más allá del María, me encuentro que estoy mejor, tengo menos estrés o voy flotando. Pero no siempre me da resultados, porque también te tengo que decir que he tenido experiencias en las que llega el paciente y yo me he preocupado de citarle a las 11, porque la otra vez lo cité a las 11, mira, esta vez no, yo, por favor, este día sí a las 11, a lo mejor de la 1 a la 5 no, pero la número 5 viene a las 11 porque es como la número 0 y yo necesito hacerlo en el mismo momento. Y llega el paciente y ha tenido dificultad para aparcar. Entonces llega estresado y yo lo sé. María, tal, yo tal, no podía aparcar. Digo, pues bueno, qué casualidad, justo hoy. Lo pongo en la cambio, vale, pues no pasa nada, te vas a quedar calmadito un ratito más a ver si todo normaliza porque es volátil. Y cuando el paciente está tranquilo y yo no le he preguntado todavía, voy, registro el valor y le digo, ¿cómo estás? Me dice, pues estoy mucho mejor, me siento más tranquilo, noto que tal, tengo los mismos problemas, pero noto que todo fluye. Y miro mis valores y salen peor que el primer día. Digo, pues a ver cómo le explico yo ahora que el valor, pero no pasa nada. Le digo, mira, ha pasado esto, yo creo que está relacionado con otro. Evidentemente lo que prima aquí es tu sensación, pero a la 10ª yo le hago otra. Y a la 15ª otra. Y en esos valores sí que vi que estaban mejor que el primero. Me preocupé. Oye, mira, ha pasado esto, pero es volátil, tienes que sacar conclusiones. Siempre dentro de una clínica. Es que en la clínica, ¿verdad?, encontramos tantas cosas que cuando vamos a medir no coinciden con los síntomas. Y vuelvo al ejemplo, no sé si he puesto aquí, pero lo voy a repetir y si es lo mismo, lo siento, pero ocurre lo mismo cuando tenemos pacientes que les sale algún hallazgo en diagnóstico, sea el que sea, algo en una resonancia, no le voy a poner nombre esta vez, y el paciente viene afectado con su sintomatología y con ese hallazgo en imagen, y al cabo de unas sesiones el paciente está sin síntomas y su hallazgo en imagen continúa. Porque entran tantas cosas en juego, es una información mayor. Si estamos hablando, ahora me estaba refiriendo a una resonancia. Diferente sería una ecografía con un daño tisular. Pero también ocurre, o no ocurre, que el paciente, cuando tú haces ecografías, a veces su mejoría no va tan acorde con la mejoría cuando tú mides la lesión del tejido. Ostras, pues ha mejorado un montón, él ya quiere empezar a entrenar, pero es que la imagen me está diciendo todavía no vayas a lo bestia. O si entrenas, todavía no hagas nada explosivo porque esto todavía no está. Entonces, es ese balance, otra vez, que tenemos que encontrar en consulta entre todo lo que vamos registrando para datos objetivos y luego lo que nos está contando el paciente. A mí me da mucha rabia. Yo hago investigación también, pero también soy clínica, sigo trabajando pacientes.
Cuando hacemos investigación y ensayos clínicos, que parece que es lo que va a misa siempre porque es lo que está publicado y es lo que se evidencia, a mí me da rabia a veces porque no puedo hacer un seguimiento del paciente como si fuera mío, de mi clínica. Viene el paciente, lo tratas, tal, o hace algo, o es del grupo control, solo le pasas test. Y sí, te da unos valores numéricos, haces una P, sacas unas conclusiones. Está muy bien para la parte matemática, que es lo que evidencia que algo se usa, pero siempre le va a faltar el factor de seguimiento de los pacientes. Por eso, aunque hayan cosas publicadas, y esto es una reflexión mía, y que demuestren que funcionan, por eso hay cosas que en la práctica vemos que sí funcionan, aunque no estén publicadas o la publicación dice lo contrario. Porque al final no deja de ser una situación estándar en unos pacientes que no tienen un seguimiento, pero son necesarias para demostrarlo. Igual que el cortisol está validado porque hay publicaciones, igual que el Oura, pero luego la clínica es la que nos permite ir a nuestro paciente y personalizarlo afortunadamente por la profesión que tenemos, que nos permite estar muy cerca de nuestros pacientes. No sé si hay alguna preguntita más. Entonces, ¿de Los dos, por favor. ¿De qué forma puede cambiar, la neuromodulación puede cambiar las variables, los indicadores que habíamos hablado? Y si la duda es, ¿la dolor es mejor porque cambia primero los indicadores y después todo funciona mejor? Gracias. Y el sistema autónomo funciona mejor, luego hay menos dolor, o se no cambiando los indicadores, como había hablado María. entonces la dolor no hay una relación directa cuando hay mejora de paciente entre el indicador y la mejora, y cuánto tiempo es necesario para ver que hay cambio. ¿Cuántas sesiones, por ejemplo? Estamos hablando de la tecnología en esta, ¿verdad? Sí, es que tiene muchas preguntas en una. Sí, Si me permites, María, y tú sigues. Sí. Esto es básicamente lo que hacemos en fisioterapia. ¿Cómo evalúas tú el dolor de tu paciente? Puedes evaluarlo de manera objetiva con un ecógrafo, si haces ecografía, o con una escala EMA, o con una escala de McGill, o ¿qué tal estás hoy? Y tú al final vas evaluando al paciente con diferentes factores. ¿Cuál es tu objetivo? Que el paciente mejore. En investigación sí nos interesa ver si ha mejorado porque usa la tecnología de neuromodulación invasiva NESA, por eso hacemos grupos solo con NESA, otro grupo placebo, otro grupo control, porque nos interesa saber si funciona o no. Pero en la clínica nosotros trabajamos por objetivos, si estáis de acuerdo conmigo. Mi objetivo es que el paciente se mejore. Y muchas veces tengo que ir trabajando por partes. Paciente con esclerosis múltiple, comorbilidades, fatiga, problemas de sueño, inflamación, vejiga. Paciente mochila, como digo yo, lleno de cosas. Tenemos que ir trabajando por objetivo. Y esto es igual, por ejemplo, en el tratamiento de la neuromodulación no invasiva NESA. Tú vas trabajando por objetivo. Una de las cosas que se ha demostrado, ya me meto aquí en tecnología NESA, que se ha demostrado que es lo más rápido que suele evolucionar, por ejemplo, es el estrés, la ansiedad y el sueño, antes que el dolor. El dolor tarda más en neuromodular. Sobre todo depende si eres una paciente con fibromialgia de hace 20 años. Y la fatiga también. O eres una paciente de dolor reciente. Exacto. ¿Cuánto tiempo va a depender? Va a depender del... Ay, creo que me iba a sacar, ¿no? Ay, perdón. Va a depender del estado en el que parta el paciente, pero con múltiples sorpresas. Hay pacientes que tú le haces una indicación, pues mira, pues porque tienes muchas comorbilidades, porque tienes una enfermedad que está instaurada, por el tiempo de evolución, intuyo que te va a hacer, estamos neuromodulando. Voy a hablar, porque me ha preguntado, de NESA. Estamos hablando de microcorrientes NESA, por lo tanto entramos en conceptos de neuroplasticidad, neurogénesis, con estímulos muy pequeñitos, que es por lo que se llama microcorriente, y con unas características concretas, que son unos parámetros pequeños que cambian muchas secuencias durante un segundo, que entran por nervios de poca impedancia, que generan una respuesta estocástica y están neuromodulando a nivel central. La respuesta del paciente va a depender. Tú puedes tener un paciente en el que intuyes por tu experiencia que con sus comorbilidades, porque tiene algo ya instaurado, diagnosticado, su evolución va a ser más lenta y va a necesitar más sesiones para adaptar ese sistema nervioso autónomo, y te llevas una sorpresa y modulan mucho antes. O algunos pacientes que tú crees, dices, pues hombre, total, si tenemos un objetivo porque ha venido por fatiga, aunque sea un McArdle, y ves que le cuesta un poco más o le cuesta un poco menos. No hay
si me hablas de mi experiencia clínica, yo más o menos lo tengo orientado para poder marcar los tiempos, pero me llevo muchísimas sorpresas. Imagínate si tienes muchos objetivos. Cuando yo estoy neuromodulando con NESA y yo pongo unos objetivos, y ahora nos hemos metido un poquito en este campo que lo hemos explicado durante todo este fin de semana, tú pones unos objetivos en base al paciente porque tenemos unos programas, porque con NESA, en función de donde tú pongas el direccionador y de los programas que elijas, vas a querer conseguir unos objetivos según tu razonamiento clínico. Esos 4 conceptos hay que unirlos. Cuando tú llegas y yo te digo, pues mira, como objetivo principal, aunque tengas fatiga, vejiga hiperactiva, sueño y dolor, mi prioridad contigo, es que antes he puesto unos casos clínicos en el taller de antes que era un poquito, va a ser el sueño. Y te empieza a neuromodular el sueño porque lo hemos puesto como objetivo y resulta que a la segunda sesión no tienes vejiga hiperactiva. Porque tú estás modulando a nivel global y aunque tus estímulos con tu razonamiento clínico y tu diana sean unos y pongas el direccionador para eso en concreto, no dejas de estar neuromodulando a nivel global. Tú le estás diciendo con un lenguaje que es bioeléctrico, en secuencias muy bajas, que es como habla el sistema nervioso autónomo, le estás diciendo a trabajar. Trabaja bien, trabaja bien, trabaja bien. Y él va a responder y eso se va a traducir en una serie de síntomas. Entonces, a lo mejor tú has creído que tiene mucha sintomatología que abordar y cuando le has dicho trabaja, 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 se ha reorganizado y en 10 sesiones, ahora te cuento un caso muy bonito, y en 10 sesiones ha mejorado sueño, fatiga, aunque tú no lo has puesto en la fatiga todavía como foco, un poco el dolor y la vejiga hiperactiva, porque tú neuromodulas con NESA, es el único neuromodulador que lo hace a nivel global. Y eso es el regalo de NESA, esos son los beneficios. Entonces, el tiempo es difícil de especificar, pero siempre hablamos de medio-largo plazo, porque queremos que haya cambios que se perpetúen en el tiempo. Y la neuroplasticidad es así, ¿verdad? Si tú quieres que algo perpetúe y sea duradero, que es nuestro objetivo, que el paciente cada vez dependa menos de nosotros, cuanto estímulo más y cuanto más repitas más a largo plazo, pues vas a obtener mejores resultados. Y en cada paciente va a ser una cosa. Mira, voy a hablar de un paciente de que... todas maneras, Sí. perdón, si me permites, desde el punto de vista de práctica basada en la evidencia, según los estudios, nosotros en los estudios siempre Mínimo 10. recomendamos mínimo 10 sesiones. Mínimo 10. Porque es como la mínima dosis para poder encontrar evolución. Tener en cuenta que sobre todo trabajamos con patología crónica, patología difícil de rascar. Entonces se necesita tiempo. Luego están ciertas patologías que pueden necesitar un año de tratamiento, como una fibromialgia. Porque el objetivo no es curar la fibromialgia. El objetivo es mejorar al paciente. Total. Y luego al mismo tiempo ir inculcándole hábitos de sueño, deporte, etcétera, porque la idea es que mantenga su sistema nervioso autónomo regulado. Un caso que lo voy a contar rápido, pero que es algo que tratamos un montón, una cirugía de un paciente, que es un caso que llevamos como caso clínico a Colombia el pasado verano. Era un paciente que viene y la sorpresa es que él llega y es paciente de normal y en su momento fue operado hace 2 años, hace 4 años, 2018 en ese momento, es operado de una artrodesis lumbar, ¿vale? Lumbosacra, y desde entonces mejora mucho en funcionalidad, tenía pues claudicación de una pierna, mejora un poco en fuerza, pero no mejora en sensibilidad, lo que hace no tener una buena marcha. Resumen. ¿Vale? Entonces yo le quiero neuromodular porque esa sensación de fatiga, vamos a darle todos los recursos que podamos de ese sistema nervioso autónomo que para mí tiene un sentido, se lo explico al paciente y le digo, pero ojo, Enrique, tienes que saber, puedes elegir, puedes elegir cuando tratarte, no urge, pero tienes que elegir en el momento, puedas venir a tratarte para neuromodularte mínimo 2 veces por semana, las 3 primeras semanas o 4, para después, cuando empieces a notar cambios, porque yo ya sé que ahí intuyo que va a notar cambios, empezar a distanciar. Y vamos a poner el objetivo. Y el objetivo va a ser que tú recuperes la sensibilidad y cuando hacemos el registro, que está todo registrado, no puede caminar por Valencia, porque este señor trabaja cabronado, un señor mayor, no puede caminar más de 200 metros sin sentir sensación de claudicación, ¿vale? Entonces le digo, ¿qué te dijo el cirujano? Nada, el cirujano me dijo, María, que lo que no recuperara en sensibilidad a los 2 años, que ya me olvidara. El señor solo va a su sitio específico, le tratan no sé cuántos, a su gimnasio específico que hay en Valencia, todo, o sea, lo hace perfecto, pero la sensibilidad no la ha recuperado y encima siento claudicación. Pues Enrique, puedes elegir, cuando te hayas comprometido empezamos, dice, ahora no, porque me van a operar de la próstata, entonces no me voy a poder comprometer, quizás hacemos 2 semanas y me toca interrumpir hasta que vuelva, digo, no pasa nada, cuando acabes
en todo el proceso de la prostatectomía parcial. Y entonces viene Enrique y me ha sumado un objetivo, que es la incontinencia urinaria que tiene, que no tenía antes de su cirugía. Y yo le digo, vamos, Enrique, ¿cuál es nuestro...? Vamos a marcar los objetivos, porque yo soy para eso rigurosa, y los ponemos, y vamos a ponerlos, y siempre les digo, y los escribimos los dos, los objetivos, porque yo soy la fisio, pero es que el cuerpo es suyo, o lo sabe y lo entiende lo que vamos a hacer, o nos estamos perdiendo gran parte de la jugada. María, deprimido, perdido. Un tío ingeniero de caminos, 70 años, activo como cuando tenía 25, con pañal. Mi objetivo primario es no hacerme pis, María, porque me han operado, me han dicho que va a pasar, pero es que no he mejorado nada en este tiempo desde que me operé. Y le digo, no pasa nada, Enrique, el mío no. El mío no, pues porque le explico los procesos después de una prostatectomía, el por qué, que es verdad que el sistema nervioso autónomo se ve afectado. A veces vamos a pensar que las bandeletas no han sido seccionadas, y aún así siempre hay que pensar en positivo. Y le enseño unos ejercicios propioceptivos del área suya, urogenital, de tracción del pene y tal, y con un poquito de trabajo de la musculatura superficial y profunda, y todavía con esa no vamos a hacer eso. Y le empieza a neuromodular, y lo bonito de esto es que yo le empiezo a neuromodular para la sensibilidad y para nos vamos a llamar claudicación, pero lo valoramos como fatiga, sensación de fatiga, porque además cogemos un Borg para él, Claro. para poderlo... Y a las 3 sesiones el paciente me dice, María, siento conectado mi cabeza con mi pie. Yo ahora voy caminando y es que como que lo tengo conectado. Yo no sé cómo decirlo, hasta ahora no. Entonces, eso que implicaba una acujera, ¿no? ¿Lo sabes? Para la 4ª sesión, y está todo ahí registradito, digo, ¿qué tal, cómo vas? Dice, mírame caminar. Yo veo que camino fenomenal. Digo, muy bien, y yo solo me fijaba en los parámetros que íbamos a llevar allá a Colombia, y bueno, ¿y la fatiga? Y me dice la 4ª, no sé si era 4ª o 5ª, eso está escrito, me dice, fatiga, o sea, cansancio. Digo, eso ya no me pasa. Digo, ahora ya no tienes que ir, ya no vas por la calle Colón en Valencia y tienes que cada 200 metros parar. Me dice, no, eso ya me olvido. Digo, hombre, ¿cada cuántos? No, que no hay metros. Y entonces le digo, pues ahora vamos a por tu objetivo. Estoy hablando de 5 sesiones, 2 a las 2 semanas y media. Y entonces me voy, que no me puedo meter en ello porque no tenéis la base, voy direccionando con el direccionador más hacia zona sacra. Me había quedado en charnela porque yo quería hacer un trabajo sobre el simpático, la parte vascular de miembros inferiores más, para la claudicación, y donde tenía la artrodesis. El caso es que me voy a sacro, a S2, S4, por esa relación con el área uroginecológica, y al cabo de una sesión digo, va María, por todas, al pubis. Y en la 8ª sesión me dice, no me hago pis. ¿Qué ocurre? Que llegamos a la 9ª o 10ª y ha mejorado todos los ítems que yo había puesto. Yo no me lo esperaba. Entonces, ¿qué tiempo? ¿Es tan complicado? Mi discurso con Enrique fue, Enrique, pues ten paciencia. Esto es una neuromodulación, es a medio largo plazo. ¿Sabes cómo funciona la neuroplasticidad? Toda la parte periférica, la parte central. ¿Sabes cómo tal? Encima hemos añadido algo que va tal, pero no dejas de estar sometido a un proceso posquirúrgico. Y a las 10 sesiones está. Enrique es un paciente que necesita un mantenimiento, porque cuando pasa 3 semanas, 4, dice, vengo a sesión en esa porque noto que me hace falta. Entonces viene, ya le ponemos programas de fatiga, del tema de la próstata se ha olvidado, le ponemos programas de fatiga y es como que él dice, es como que noto que, ¿cómo sabes? Que me pone a punto. Modula el sistema nervioso autónomo, le da recursos y él se siente mejor. Gracias, María. Vamos a hacer una preguntita más, ¿vale? Porque tenemos que cerrar y luego nos echan de aquí de Fisio Expo. Fátima, usa los dos. Con respecto al tema del sueño, que siempre me ha parecido algo muy interesante, por eso siempre lo pregunto a mis pacientes. Muy bien. Uno de los prototipos que me vienen casi siempre con dolor o con algún tipo de lesión son personas pues, que rondan entre los 30, 40, 50 años, que suelen ser autónomos y que además duermen de media de 4 a 5, máximo 6 horas, no llegan casi nunca. Cuando yo les pregunto que si con esas horas son suficientes, normalmente me dicen que sí, que no notan una fatiga. Pero claro, contando que a nivel de literatura científica siempre se recomienda una media de 7-8 horas en adultos,
En ese caso, le recomendaría que aumentara el número de horas de sueño para reducir ese dolor, ya que siempre me dice, bueno, siempre me duele el cuello muchísimo, además contando pues que es autónomo, entonces los niveles de estrés siempre los va a tener más altos, y contando que el sueño ayuda a reducir los niveles de estrés, además del deporte, pero claro, como no tienen casi nunca tiempo, tampoco tienen tiempo para hacer deporte, y siempre prefiero en todo caso que duerman más a que hagan deporte, ya que si encima se fatigan a nivel muscular, pues quizás sea un poquito más perjudicial. Gracias. A ver, antes que nada, el sueño es un campo bastante extenso, ¿vale? Aquí hemos hecho una mínima, breve introducción sobre esto, ¿vale? Si os interesa mucho, hay másteres muy interesantes sobre medicina del sueño, y luego también, en mi caso, yo soy profesora también de un curso que tenemos desde la universidad que se llama For Sleep Drive, que es Introducción a la Fisiología del Sueño, porque hay muchas más variables y más conceptos a tener en cuenta, ¿vale? Ese paciente es el prototipo de país desarrollado, paciente autónomo o trabajador. No toda la bibliografía científica habla de que 7 a 8 horas es la mejor. En realidad, la bibliografía, cuando habla de horas, habla sobre todo del tipo de cronotipo que tiene el paciente. Sabéis que está el cronotipo matutino, que son los alondras, los que por la mañana están súper activos, los búhos, que les encanta estar activos de noche, y los medios, que somos todos los demás. Muchos de los tratamientos del sueño hoy en día se están enfocando según el cronotipo del paciente. Lo saludable de horas es entre 6 y 9 horas. Hay gente que con 6 horas está maravilloso, hay gente que necesita 8 y hay gente que necesita 9 y media, porque si no, no son personas. Depende mucho, se debe personalizar. Pero está claro que el tratamiento del sueño, aunque la tecnología en esa sea una opción, siempre debe ir de unos cambios de hábitos del sueño. Y eso está estudiado, también evidenciado. No tomar café después de las 5 de la tarde, no comer comidas copiosas, hacer deporte y no hacer la última hora de la tarde porque te mantiene despierto. La luz azul del móvil, no utilizar el móvil antes de ir a dormir, que esto lo hacemos todos aquí, y el que no es mentira. Todo esto está demostrado, la luz azul está demostrada que afecta la producción de melatonina, que es la que nos induce al sueño. Luego, añádele componente estresor. ¿Cómo estará el sistema nervioso autónomo de ese paciente? Una de las opciones, además de preguntar por el sueño, yo empezaría a evaluarle su sistema nervioso autónomo. A ver cómo va de variabilidad cardíaca, cómo va de los test de percepción del estrés. Esto es como cuando el paciente, le decimos a un paciente que tiene que hacer ejercicio terapéutico. Está la gente motivada y está el que no lo va a hacer nunca. Esto igual. Pero nuestra labor es educar al paciente. Hay un montón de más variables que deberías analizar en ese paciente. Empieza utilizando los test que están a tu mano, un test de Pittsburgh. Porque a lo mejor te dice duermo 6 horas, pero a lo mejor le haces el test de Pittsburgh de percepción del estrés y tiene una puntuación bajita, que eso quiere decir que está espléndido. A lo mejor no toda la falta de sueño produce fatiga y somnolencia. Hay falta de sueño que produce falta de concentración o problemas intestinales. Es un mundo mucho más complejo. Si os gusta, es una nueva tendencia y yo creo que ha venido para quedarse, igual que la de la microbiota, y creo que los fisios deberíamos anclarnos a eso porque somos un excelente profesional sanitario para seguir el sueño del paciente. Pues, si os parece, os vamos a dejar aquí. Sí. Muchas gracias a todos.